imagen. Y ahora le vamos a tener ya también en audio, imagen y audio, a David Alegre Lorenz. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues mira, aquí me pilláis en medio de las evaluaciones y correcciones del mes de junio, que es un momento muy entretenido para los profes. Bueno, madre mía, qué locura. Oye, pues Sí, nada, hemos venido a hablar de tu libro, hablar de mi libro, vamos allá. de este libro, Colaboracionistas, Europa Occidental y el Nuevo Orden Nazi. El libro, una investigación, un ensayo de David Alegre Lorenz, está publicado y editado por Galaxia Gutenberg. Madre mía, la cantidad de información, de análisis, de reflexiones que marcas en el libro. Yo para preparar la entrevista lo he visto imposible. He dicho, no, es imposible preparar la entrevista porque hay tanto de lo que hablar que es una auténtica locura. Tengo algunas anotaciones y ahora vamos a ello. Yo hago el comentario del libro. No me he podido terminar el libro, soy sincero. Voy por la página 200, casi 200, pero me he leído 200 páginas y el resto pues he estado ahí ojeando un poquito y tengo una idea más o menos, por así decirlo, global del libro. No obstante, me lo voy a acabar porque voy a hacer una reseña del libro, así que me lo voy a terminar, porque si no se leen las cosas no se pueden hacer. Esto es así. Es difícil a veces, ¿no? En el mundo en el que nos movemos es muy difícil, pero esto Sí, es así. creo. Esto es así. Y bueno, David, es un libro, como digo, con una bibliografía extensa. Ahora me dirás cómo puedes leer en danés. Yo es una cosa que no sé cómo se puede leer el danés o el noruego, estas lenguas. Eh, es un libro que habla, me gusta mucho cuando te adentras en la vida de los personajes, en la vida de muchos personajes, y a raíz de eso también haces unas reflexiones generales, ¿no? Vamos de lo individual a lo colectivo, varias vidas, como gotitas que generan un charco. La verdad es que es un punto sobre ello. Y luego algunas reflexiones que vamos a hablar ahora mismo, que ya pasamos a ello, porque si no nos podemos ir aquí 5 horas hablando contigo sobre este libro. Lo primero de todo, porque esto parte de de tu tesis doctoral, parte de la tesis doctoral de David Alegre, y seguidamente el libro no es el reflejo de una tesis, es decir, no hago un copy-paste de la tesis, no. El libro, tenéis una tesis, una raíz, pero luego hay muchas más investigaciones que haces a lo largo de los años y poco a poco vas complementando este estudio que me imagino que te ha llevado mucho tiempo hacerlo, David. Eh, ¿Por qué eliges este tema? Pues, a ver, para ser sincero, no era mi tema, ¿eh? Y esto a ver, no tiene romanticismo detrás, quiero decir, sí que obviamente tenía un interés por la Segunda Guerra Mundial que viene de muy lejos. Ya creo que obviamente vamos, de alguna manera me hice historiador por el interés que me generaba la Segunda Guerra Mundial y bueno, por mis primeros recuerdos mediáticos que son los de las guerras yugoslavas, ¿no? De los años 90. Entonces yo me quería dedicar justamente, ¿no? Al ámbito de los Balcanes occidentales y a las violencias intracomunitarias de los 90 en Bosnia sobre todo, ¿no? De hecho, me había preparado y me había formado idiomáticamente, había viajado bastante por allí. Bueno, en su momento, pues me disuadió el que acabó siendo mi director y hoy gran amigo, Javier Rodrigo, porque veía que había un nicho más potente a nivel académico, unos debates más, digamos, ricos en los que participar. Y bueno, fue por estímulo suyo, ¿no? Él me convenció y como siempre tiene un buen juicio, bueno, es la muestra, ¿no? De lo importante también que es tener buenas mentorías, buenos maestros, ¿no? Entonces, bueno, él vio que yo estaba capacitado porque es verdad que tiene un muy buen conocimiento ya de la literatura sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial en general. Previamente, incluso ya antes de entrar en la carrera, había hecho muchísima lectura sobre estas cosas. Siempre fui un chaval un poco raro, entonces me gastaba la paga de la abuela en los grandes clásicos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nada, era un espacio que me interesaba y, bueno, tenía los conocimientos idiomáticos que eran necesarios en ese momento, sobre todo que era el alemán, ¿no? Que me preguntabas justamente por el tema de los idiomas, que es un poco la piedra filosofal del trabajo, ¿no? Sí, a ver, a través del alemán pasa un poco como con las lenguas románicas, ¿no? Que si sabes un par, pues es más fácil entrar en todas las demás. Con unos buenos diccionarios y con los recursos que hay hoy en día en la web, pues con más o menos sufrimiento. El neerlandés, por ejemplo, es bastante accesible, es como el catalán respecto al castellano. Y las lenguas escandinavas son un poco más complejas, pero también son de la misma rama germánica y, bueno, pues no se hacen extrañas tampoco con buenos recursos a mano, ¿no? Obviamente, por eso es una investigación de 10 años, ¿no? Porque cuesta mucho más leer esa bibliografía, familiarizarse con los debates de diferentes latitudes historiográficas. Pero el tema es este. Básicamente creo que analizar el colaboracionismo es una
Es un tema que nos permite adentrarnos en las grandes preguntas sobre la naturaleza humana, las interacciones de la vida en comunidad y algunas de las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Como la tradición, ¿qué es la tradición? ¿Cómo se produce? Todas estas cuestiones que están ahí, ¿no? Desde que existe el registro cultural, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Ilíada, por decir algo, ¿no? En Homero, pues bueno, al final se trata de eso. Era una buena oportunidad, un buen laboratorio para contribuir a lo que contribuimos los historiadores y las historiadoras, ¿no? Que es a responder las grandes preguntas. Eh, hablas de, pues, de ese pozo que uno durante la carrera, esas lecturas que te van acompañando, las primeras, bueno, a lo mejor no son las primeras, ya en el bachillerato, etcétera, pero esas lecturas. ¿Qué lecturas eje, no, tenías antes de emprender la investigación sobre la mesa? Ya habías leído. ¿Con qué te habías curtido? Sí, bueno, pues mira, el otro día lo estaba pensando justamente, ¿no? Bueno, hay bastantes libros que me vienen a la cabeza. Uno de ellos es un libro de dos militares estadounidenses, de Murray y Millet, que se llama La guerra que había que ganar. Yo, para mí, sigue siendo el mejor ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial y las razones por las cuales el eje no podía ganar de ninguna manera esa guerra y las razones por las cuales la guerra tuvo la naturaleza que tuvo, tan brutal y tan despiadada en todos los ámbitos, permite analizar bastante bien la naturaleza de la guerra, yo creo, y las razones por las cuales se desarrolla como se desarrolla, básicamente. Luego, obviamente, pues Anthony Beevor, ¿no? Fue un autor de cabecera para mí en la juventud que me fascinó muchísimo, ¿no? También por el amplio dominio de archivos y lenguas, aunque luego después creces y sabes que ha tenido ayudantes de investigación y gente que se sabía mover bien en los archivos soviéticos. Yo, por ejemplo, no sé ruso y es una de las cosas que me propongo hacer en estos próximos 10 años. Espero poder verme en condiciones de poder manejar esa lengua, ¿no? En algún momento. Pero claro, yo no contaré con la ayuda de ayudantes, no valga la redundancia. Después me acuerdo mucho, si pienso así a bote pronto, la historia de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill me marcó mucho también como lectura de adolescencia, digo, ¿no? Antes de entrar en la carrera. Luego ya, obviamente, aproveché la carrera muchísimo para ampliar mis referencias. De hecho, yo iba para Antigua en su momento, me gustaba ¿Qué me mucho la historia. dices? Sí, 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 me gustaba mucho la historia de la Grecia clásica. Yo siempre, cuando la gente me pregunta ¿cuál es un buen libro de historia de la guerra, ¿no? Historia sociocultural de la guerra, yo digo, la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, ahí está todo ya. Todo lo que hemos hecho después es una nota a pie de página de Tucídides, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, porque Tucídides obviamente pues tiene sus sesgos y sus cosas, a pesar de que en su momento fue considerado el paradigma de la objetividad. Hoy sabemos que la objetividad es imposible epistemológicamente, ¿no? Pero bueno, es un análisis tan complejo, siendo que es la primera gran historia, digamos, crítica, con unas herramientas de análisis y un método detrás que me parece valiosísima. Yo creo que cualquier persona que se esté formando, ya no digo en historia, sino incluso en humanidades, debería. Siempre lo digo, hay que volver a los clásicos, ¿no? Y el clásico entre los clásicos de la historia y la historiografía es Tucídides. Entonces, bueno, amplié mucho mi formación y aproveché de verdad, no para centrarme exclusivamente en lo que me pudiera interesar más, sino para hacer lecturas amplias y forjarme una cultura vasta, que yo creo que es lo que también nos dota de una profundidad para pensar en los objetos de estudio, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una cosa que nos decía pues uno de mis mayores maestros, ¿no? Que es Ignacio Peiró, que de hecho él fue quien me presentó el libro en Zaragoza hace unas semanas y fue un orgullo y una cosa, vamos, muy emocionante para mí. Pues Ignacio Peiró siempre nos lo decía, ¿no? Profesor catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, siempre decía, un historiador tiene que leer, leer y leer, y tiene que leer literatura, y tiene que ver buen cine, y tiene que leer ensayo, pero sobre todo para nutrirse, para aprender a cuidar ese instrumento de transmisión de conocimiento que nos caracteriza, que es la lengua escrita, tiene que leer mucha literatura, alta literatura, y entiéndase lo de alta desde, obviamente, la perspectiva de la literatura con afán más universal, ¿no? y más consagrada. ¿Cómo era, David, cómo era ese contexto, los años 30 en Europa? ¿Qué ambiente se estaba respirando? También lo vemos en el arte, en este caso, en algunos autores. ¿Dónde nos estamos moviendo? Porque estamos digamos, en la previa de lo que fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, tan relevante y tan necesario saber esos antecedentes. ¿Dónde estamos? Bueno, es interesante, ¿no? Que tú comiences justamente o que hagas referencia al mundo del arte. El mundo del arte está implosionando, ¿no? O incluso está explosionando, pero no en un sentido negativo, obviamente, sino que
Obviamente las formas clásicas de expresión hace mucho tiempo que están en crisis, pues por la emergencia de técnicas como la fotografía y demás, y además los retos que está planteando la modernidad con el dinamismo, la velocidad, la tecnología, la muerte de masas de la propia Primera Guerra Mundial, obligan a buscar otras formas expresivas, otras formas, ¿no?, de expresión. Y bueno, pues ahí tenemos, yo siempre me viene mucho a la cabeza la música dodecafónica, o me viene mucho a la cabeza, bueno, pues por ejemplo la consagración de la primavera, que justo se estrena en 1913, ¿no? Que es una obra que además genera, pues, un aluvión de críticas a favor y en contra, una pelea terrible, ¿no?, a nivel cultural en el París del momento, un año antes de la Primera Guerra Mundial. Y luego, obviamente, pues todo el expresionismo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Otto Dix o Max Ernst, ¿no? Toda esta escuela alemana de los años 20 y 30 que también se ve expresada en el cine con Fritz Lang y otros grandes directores, ¿no? Bueno, estamos en un momento de quiebra, producida por eso que llamamos la crisis de la modernidad. Es decir, la crisis de la modernidad se resume en una cuestión básica, que es el desarraigo provocado justamente por el progreso técnico-científico, ¿no? Y el capitalismo industrial, es decir, la migración masiva del campo a la ciudad, el desarraigo, la pérdida de referentes, de un mundo que ha sido muy estable, o relativamente estable a nivel secular. No es que no haya pasado nada antes, obviamente, pero ya me entendéis. Que es decir, hay una aceleración del tiempo histórico, de ese tiempo necesario para provocar cambios, digamos, relevantes en una estructura social, en la cultura, en las formas de hacer política, de participar en la vida en comunidad. Y eso provoca también anomia, provoca desorientación, y eso explica muchas de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, claro, si a eso sumamos pues diferentes factores que se dan en los años 30, como tú estabas planteando, ¿no?, como la Gran Depresión, obviamente, que es un momento de quiebra que se suma a una crisis ya moral y económica muy grave como es la de la Primera Guerra Mundial. Es decir, es como una crisis que se concatena con otra, ¿no? Una crisis, la de la Gran Depresión, donde obviamente los sectores de clase popular se ven afectadísimos, como no podía ser de otra manera, porque los que están más abajo son los que más sufren siempre, y luego las clases medias que sienten que pueden caer, ¿no? Que pueden caer, que están en trance de perderlo todo y que además consideran que se han esforzado y han trabajado y se han formado para merecer mucho más de lo que tienen, ¿no? Que ese mundo en crisis económica. Eso por un lado, eso provoca una crisis muy fuerte, sobre todo en esa clase media que se radicaliza muchísimo y muchas veces representada por toda una juventud, toda la juventud de los niños de la guerra, chavales y chavalas que eran demasiado críos para poder llegar a hacer la Primera Guerra Mundial. Gente, pues básicamente nacidos en el cambio de siglo del 19 al 20, que perciben ese mundo que está naufragando, que está en crisis, que hay una sensación de urgencia histórica, de parecer que estamos al borde de un abismo, ¿no? Esto lo vemos de una manera muy clara, por ejemplo, por poner un caso, en la primera obra filosófica de Emile Cioran, ¿no?, que después sería tan famoso dentro de esa filosofía existencialista tan desgarrada que tenía él y que llegaba tanto al núcleo del absurdo, ¿no? Él escribió su primera obra en el año 29-30, si no recuerdo mal, que se llamaba En las cimas de la desesperación. Entonces era un joven, como muchos otros jóvenes de clase media europea que habían podido acceder a estudios universitarios, que siempre lo dijo, ¿no? Y dice, si no hubiera escrito aquel libro me habría suicidado, ¿no? Fue como un poco donde volcó toda su angustia. Pues como él había tantos otros, ¿no?, que perciben un mundo en crisis, perciben una urgencia histórica, perciben ese poder de la juventud que cree que lleva una verdad, un fuego en las manos y en la mente que puede cambiar y transformar el mundo, y perciben que hay unos topes, una gerontocracia, un sistema anquilosado, una democracia liberal en crisis que tiene que cambiar, que hay que transformar. Bueno, eso vale tanto para la izquierda como para la derecha, obviamente, porque hay mucha gente de clase media que también se identifica con los valores de la izquierda, ¿no? Después, es capital la llegada del nazismo al poder en Alemania por el músculo cultural, económico y político que tiene Alemania en el centro del continente y por la capacidad que tiene de condicionarlo todo desde ese centro, sobre todo por sus reivindicaciones territoriales, económicas, etcétera, ¿no?, y su aspiración a la hegemonía continental en aquel momento. El impacto es total. El impacto de la llegada del nazismo al poder en Alemania es total, hasta el punto de que entre el estallido de la Gran Depresión, entre el estallido de la crisis económica del 29 y la llegada del nazismo al poder, se produce la fundación, y el año siguiente de la llegada del nazismo al poder se produce la fundación de todos los partidos fascistas que acabarán siendo colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial, casi sin distinción. Es decir, la era fascista realmente comienza con la llegada del nazismo al poder en Alemania, no con la llegada del fascismo 10 años antes, porque Italia no tiene ni de lejos el mismo músculo cultural y político como para tener esa influencia. Luego hay una crisis muy grave en el año 34, una crisis política social muy grave que no nos podemos detener mucho, pero
nosotros la conocemos bien por la crisis de la Revolución de Asturias, pero esto tiene derivadas en toda Europa. En Francia, las ligas fascistas toman la calle durante una semana en París, a punto están de tomar la Asamblea Nacional y de tirar abajo la Tercera República. No lo hacen por falta de dirección política y divisiones dentro del fascismo francés. Estamos hablando de febrero. En ese mismo febrero se desmantela violentamente la socialdemocracia austríaca a manos del Estado, un Estado autoritario también de naturaleza fascista, como es el de Dollfuss. Después hay también levantamientos, insurrecciones populares en los barrios de clase baja de Ámsterdam. Bueno, esto se repite por toda Europa, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Está la Guerra Civil Española, un momento capital en la radicalización de las derechas a nivel global y de la izquierda también. Ya, de hecho, la propia respuesta de la izquierda española en la Guerra Civil Española es una muestra de hasta qué punto están conectados a los acontecimientos globales. La propia izquierda española, me refiero, que responde con las armas y saliendo a la calle con la huelga general a un golpe de Estado. Y eso es una muestra de que han visto qué ha pasado con la socialdemocracia y con el comunismo en Alemania o en Austria, donde han sido desmantelados por no plantear oposición armada, ¿no? Eso y la violencia también de las propias fuerzas republicanas de izquierdas contra la Iglesia Católica, ¿no? Contra gente del clero y demás, que acaba con la vida de 6.800 personas de la Iglesia Católica, lo cual provoca una respuesta de todas las redes de solidaridad y toda la red asociativa del catolicismo y del cristianismo global, que hace ver que lo que está pasando en España es el síntoma de lo que puede pasar a nivel global, de que estamos al borde del final de la civilización y que se han de tomar decisiones drásticas, ¿no? Para poner final a esa debacle, ¿no? Que parece que está en ciernes. Y finalmente, una crisis muy grave provocada por la llegada masiva de refugiados judíos de todo el centro de Europa que están huyendo de las leyes racistas aplicadas no solo por la Alemania nazi, que son los primeros en aplicarlas, sino después también por Italia, Hungría o Rumanía o Polonia en el año 38-39, las agresiones físicas, las persecuciones, la marginación, etcétera. Están llegando decenas de miles de refugiados a las fronteras que Alemania comparte con otros países y están siendo marginadas estas personas, al igual que pasará también con los republicanos españoles, con el 500.000 de republicanos españoles que cruzan la frontera de Francia, que condicionarán de manera indeseada, obviamente, la agenda política de esos países, los debates en la calle, los debates en los parlamentos, provocarán, la derecha lo aprovechará, la derecha y sobre todo la extrema derecha, el fascismo lo aprovechará para, si no puedo acceder al poder, al menos condicionaré la agenda política de todos con estos temas, que es lo que hace la ultraderecha exactamente igual hoy, es lo que se llama una oposición condicionada, y conseguirán radicalizar toda la escena política, ¿no? Poniendo en contra a toda la sociedad de cualquier posibilidad de una recepción amigable y de una salida, ¿no? Para toda esta gente que está huyendo del desastre. Antes de seguir con tu intervención, quería plantearte algunas cuestiones, aunque ya has adelantado. Párame cuando quieras, por Dios, que es que yo soy... No te preocupes, no te preocupes. Antes de seguir, ¿no? Como digo, el fascismo, ¿qué pretende? ¿Pretende reconstruir o pretende crear algo nuevo? Como respuesta. ¿Hay un anhelo por lo que está ya roto, que se está hecho pedazos? ¿O se quiere regresar a ese tiempo? Estamos hablando de esa crisis de las clases medias, por así decirlo, o que, bueno, al final son las grandes impulsoras del fascismo en Europa, o se quiere hacer algo totalmente nuevo. No sé si hubo muchos debates también acerca de esto dentro de los movimientos fascistas de los diferentes países, pero realmente, ¿qué se pretendía? Esto es una buena pregunta y una pregunta difícil, porque como te puedes imaginar, yo que enmarco mi investigación en dos campos, que son los estudios socioculturales de la guerra y los estudios del fascismo, es un poco la pregunta, ¿no? Es una de las cosas que ha movido los debates en los últimos 30 años desde que apareciera la obra de Roger Griffin, ¿no? The Nature of Fascism. Vamos a ver, el fascismo es una cultura política que surge en un contexto de crisis, es decir, en los años 20, y que es el resultado de la amalgama de visiones muy diversas. Hay visiones que son partidarias de la vuelta a un pasado arcaico, imaginado a menudo, es decir, imaginado, o apenas intuido, pero imaginado, un pasado idealizado, para decirlo de otra manera, ¿no? Que eso forma parte ya de la propia cultura nacionalista o ultranacionalista, eso forma parte del romanticismo del siglo XIX ya, es decir, el fascismo obviamente es un hijo de la Ilustración, hijo perverso,
o digamos gemelo oscuro, o llamámoslo como queramos, pero lo es, ¿no? De alguna manera, es ese lado oscuro de la civilización. Entonces, ese fascismo que busca, de alguna manera, reconectar, religar con un pasado ideal e intentar reconstruirlo, refundarlo en un presente moderno, ¿no? Entonces, en el fascismo confluyen, por decirlo así a grosso modo, dos tendencias básicas, que son la tendencia que dentro del fascismo alemán se llama Völkisch, que en Italia se llama Strapaese, o en España se llamaría ruralizante, para entendernos. Völkisch es eso, ¿no? Es un poco lo popular, lo de siempre, para entendernos. Y luego hay una tendencia muy tecnócrata, muy modernizadora, muy partidaria del progreso radical técnico. O sea, lo vemos muy claramente en el caso italiano con todo el futurismo, Marinetti y toda la gente que confluye en el fascismo, ¿no? Obviamente, pero esto pasa exactamente igual si nos vamos a España, si nos vamos a Alemania. Estos perfiles están en todos los lados, ¿no? Obviamente. Entonces, por no alargar demasiado esta respuesta, porque es un tema complejo, el fascismo hay dos claves en él. Una es que solo sale de la irrelevancia y se convierte en la fuerza política capaz de actualizar, y eso es lo que hace el fascismo, esa es su misión política, capaz de actualizar todo el espectro de la contrarrevolución o de la derecha política europea, cuando consigue justamente que toda la derecha tenga que hacer suyo, digamos, toda su apariencia estética y todo su programa político, o las partes básicas de su agenda política, por ejemplo, a nivel securitario, a nivel de política doméstica, a nivel de reivindicaciones territoriales exteriores, a nivel de pues, el modelo de masculinidad y muchas otras cosas, ¿no? Y el modelo también de Estado y muchas otras cosas. Ahí es cuando el fascismo sale de la irrelevancia, cuando es capaz de conectar justamente con el gran capital, con las grandes élites tradicionales conservadoras que perciben que el fascismo les proporciona una herramienta violenta para solucionar lo que se percibe como problemas radicales que deben ser solucionados de manera tajante. El problema, digamos, del ascenso de las masas, las dificultades para encuadrarlas, esas masas que quieren participar, que han aparecido o nacido en la historia, de alguna manera, que no es que las masas no fueran ausentes antes, claro que no lo eran, pero de manera tan radical, esa aparición de las masas en el discurso público, eso es una cosa estricto sensu de la modernidad o de la contemporaneidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso por un lado, y claro, el fascismo en ese anhelo, que lo que viene a hacer el fascismo básicamente es reordenar el capitalismo. Y cuando digo reordenar el capitalismo, que aquí esto es una cosa que tomo de Ferran Gallego, esto es una deuda intelectual. Es básicamente disciplinamiento laboral, es decir, recorte de derechos laborales y recorte de derechos políticos. Obviamente es el sueño húmedo del gran capital y de las élites políticas, ¿no? Eso por un lado, y cancelar cualquier posibilidad de un proyecto alternativo desde la izquierda. El fascismo proporciona esa posibilidad porque el fascismo es una cultura esencialmente ultraviolenta y ultranacionalista. Entonces, que genera una ficción de igualdad en el hecho de compartir una misma identidad nacional, seas de clase alta o de clase baja, ¿no? Todo es de presupuestos orgánicos, es decir, casi diríamos platónicos, el cerebro, el corazón y los brazos, ¿no? Los brazos obviamente serían las clases populares que tienen que trabajar para construir la nación y que tienen que estar abajo y tienen que aceptar eso, ¿no? Entonces, finalmente, y con eso sí acabo, hay una cuestión muy importante en el fascismo y que no hay que perder de vista. El fascismo no es un fenómeno revolucionario, para nada lo es. Es decir, es un fenómeno modernizador o ultramodernizador, sí, lo es, pero eso no es revolucionario. Revolucionario es cambiar la base de las relaciones sociales y económicas y el fascismo no lo hace. Sencillamente refuerza esas relaciones de desigualdad provocadas por el sistema de explotación capitalista. Por eso digo que viene a reordenar el capitalismo o a reforzarlo. Pero el fascismo, en cambio, en la dimensión de la estética y del discurso, sí que apela a un discurso revolucionario, apela incluso a la idea de revolución. Incluso el fascismo habla de libertad, habla de igualdad, habla de democracia, su particular concepción de eso. ¿Por qué? Porque son principios ordenadores de la vida en comunidad que son muy preciados para cualquier cultura política. Y ninguna cultura política renunciará al atractivo de la idea de revolución. Es que no lo hace, por ejemplo, el fascismo hace lo que hace Tancredi en El Gato Pardo, ¿no? Lo que dice, cambiarlo todo para que no cambie nada, básicamente. Esa es la máxima que yo creo que un poco explicaría cuál es que en realidad el fascismo cambia muchas cosas, obviamente. La Europa que conocemos hoy es el resultado de la acción, por desgracia, del fascismo sobre el continente, entre otras cosas, en el grado de homogeneidad étnica que tienen los estados actuales, que es una cosa absolutamente extraña. Sería una cosa absolutamente extraña si nos retrotrayéramos 80 años atrás en la historia de Europa.
Has mencionado también pues, el 1934, de hecho hablas evidentemente en el primer capítulo de la Gran Depresión del 34, si no recuerdo mal, luego en el segundo, ahora no hablas sobre ello largo y tendido. Y también hablas sobre un tema que es muy interesante, el de la Guerra Civil Española y la visión historiográfica que se tiene de la Guerra Civil Española. Eres muy crítico con ello, en página 81. ¿Por qué eres tan crítico? Es decir, ¿qué visión historiográfica es la que tenemos y por qué eres tan crítico en referencia a esa visión historiográfica? Bueno, vamos a ver. Hay un problema con la gracia española y que tiene que ver mucho también con la manera en la que se ha gestado o se gestó en su momento, o la manera en la que se vio obligado a vivir la historiografía española, ¿no? En muchos casos. Es decir, nosotros llevamos 40 años de retraso, que son exactamente los 40 años que duró el franquismo. Años de aislamiento, años de sumirnos en la autocompasión de las particularidades españolas. Entonces, una de las cosas que yo tengo por caballo de batalla como historiador, igual que muchos de mis colegas, que obviamente aquí yo soy deudor de gente que me precede, faltaría más, quiero decir que tampoco estoy viniendo a inventar nada nuevo, ¿no? Es decir, sencillamente pongo desde mis fuentes y desde mis casos de estudio mi propio granito de arena a una cosa que hace mucho tiempo que estamos trabajando en ello, que es, casi me ha salido como a José María Andar, ¿no? Que es el tema de la particularidad de España, romper con la particularidad de España. No hay particularidad de España, obviamente España tiene sus especificidades, pero está compartiendo unas mismas problemáticas y un mismo cuello de botella con un entorno que no solo es europeo, que también, sino también atlántico o transatlántico y mediterráneo. Es decir, España tiene las mismas problemáticas o muy similares a las que pueda tener Italia, a las que pueda tener Francia, a las que pueda tener incluso muchos países de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Porque comparte un mismo cuello de botella, comparte un mismo periodo histórico y comparte unas ligazones, unas trabazones. Es decir, es que España está conectada al entorno en el que ocurre la guerra civil. Está muy conectada, muchísimo, ¿no? España cuando se desconecta realmente, y nunca llega a desconectarse del todo, faltaría más, es justamente pues a partir de los años 40, sobre todo a partir del año 43, 44 y no digamos ya 45, ¿no? Con el aislamiento internacional. Entonces, durante mucho tiempo, primero, llevados por el autoodio, que es muy típico de cualquier cultura, ¿eh? No solo es una cosa española, otra vez no es una especificidad española. El autoodio por somos diferentes, somos cainitas, parece que estamos esperando a matarnos por deporte, que es una cosa absurda, y esto es un discurso que hace vender muchos libros a personas muy conocidas del mundo cultural español, para desgracia de todos, y no voy a decir nombres porque solo faltaría que encima contribuya yo a su éxito, que ya lo tienen, o sea que tampoco pasa nada. No, es que es una cosa que me enfada muchísimo, ¿no? Porque vamos a ver que tú vendas o que consigas tener un impacto público vendiendo casi como en un insulto a la inteligencia al propio amor propio, ¿no? De los españoles, que los españoles son un pueblo cainita y que están prestos a la mínima ocasión para saltar sobre el vecino. En fin, una de las cosas que el libro pretendía mostrar justamente es, primero, que España está conectada y segundo, que hay otros procesos de enfrentamiento fratricida o de enfrentamiento intracomunitario en toda la Europa ocupada por el Tercer Reich. O sea, se activan procesos de guerra civil en toda Europa. En toda Europa, desde Brest, en Bretaña, hasta los bosques de Bielorrusia. Está habiendo enfrentamientos fratricidas, luchas por los principios ordenadores de la vida en comunidad que decía antes, es decir, por proyectos políticos enfrentados, por visiones diferentes de cómo ha de ser el futuro. Exactamente igual que pasa en España, exactamente igual. Entonces hay que romper con esa idea de la especificidad, que, ojo, repito, la tienen todas las culturas europeas, y si nos vamos fuera de Europa, exactamente igual. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en el Sonderweg alemán, ¿no? El Sonderweg es como el camino especial, ¿no? Si lo traducimos literalmente al castellano. Durante muchos años la historiografía alemana vendió la idea de que Alemania tenía que ser necesariamente diferente porque Alemania había llegado a un límite de destrucción de vidas humanas, había alcanzado un nivel de sadismo, ¿no? en la capacidad de destrucción industrial. Es decir, había industrializado el proceso de muerte. Claro, lo que no hay que perder de vista es que cuando no se mata con otros medios es porque no se tienen. Es decir, si cuando vemos un proceso genocida, podemos marcharnos a Ruanda, por ejemplo, y ver que la mayor parte de la gente muere con ametralladoras y también con los machetes, ¿no? Que es más una visión estética que real, porque no hay otra manera de hacerlo. Y estamos hablando que con ametralladoras muere en 3 meses, de abril a junio del 94, muere 1 millón de personas. O sea, que, vamos, nada que envidiar, ¿no? La capacidad industrial y organizativa del Tercer Reich en ese sentido. Entonces, se vuelve a demostrar que la Alemania nazi no es específica tampoco. Es decir, es uno de los rostros oscuros de esa civilización, de la civilización. Que hay que quedar.
hay que insistir en eso porque siempre buscamos esa dicotomía civilización-barbarie cuando en realidad las políticas eliminacionistas y genocidas del Tercer Reich son el resultado de una lectura muy concreta de lo que es el ser civilizado, lo que es la civilización occidental y lo que se pretende preservar. Y eso es lo grave de todo. Se han intentado muchos filósofos, muchos pensadores políticos, desde John Lukács hasta infinidad de otros, han intentado preservar esa idea de la civilización occidental, de lo que consideraban ellos la barbarie del fascismo o del nazismo en este caso, que es el fascismo alemán con ese nombre, y es imposible, porque es que el nazismo, el fascismo europeo es un hijo bastardo de la Ilustración, es un hijo bastardo en todos los sentidos, sus raíces son ilustradas. Entonces, bueno, para acabar, ¿no? Pasa lo mismo igual con los Balcanes, exactamente, ¿no? En los Balcanes también hay un discurso autocompasivo de nos autodestruimos, éramos todos hermanos, todos trabajábamos juntos, todos había matrimonios multiétnicos y de golpe esto, y es como esa idea de que, joder, ayer éramos hermanos y mañana somos enemigos mortales, ¿no? Y eso es una cosa que verdaderamente, claro, la gente que ve naufragar todo el mundo que le rodea es normal que hagan ese discurso autocompasivo, y encima además mucho más normal si tenemos en cuenta que esas visiones sesgadas y estereotipadas muchas veces vienen impuestas también desde fuera, desde obviamente visiones supremacistas. ¿Quién contribuye? ¿Quiénes son los primeros que contribuyen a construir ese discurso de que España es particular? Pues normalmente autores anglosajones, y también de otras latitudes, no solo, pero los británicos de manera muy corriente, al igual que pasó exactamente en los Balcanes. Esa idea de los odios fratricidas, de lo atávico que está ahí siempre anidando en la cultura, siempre es esa idea de ver el mundo desde arriba, ¿no? Que tiene ciertas culturas de la civilización occidental, como la británica o incluso la alemana en muchos casos, o la francesa, ¿no? Mirar por encima del hombro a los demás, mirar esas periferias de Europa, como los Balcanes o como la península ibérica, como ese borde, ese lugar donde parece que la civilización ya encuentra el abismo, ¿no? Está entre la civilización y el abismo, ¿no? Es ese mundo que parece que puede caer hacia un lado o hacia el otro, y de vez en cuando cae hacia un lado y a veces cae hacia el otro. Entonces, bueno, son visiones también autocomplacientes, ¿no? De esas culturas supremacistas, obviamente. Son visiones autocomplacientes que niegan también la evidencia de sus propios problemas. Es decir, eso que decimos a veces es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, ¿no? Bueno, básicamente un poco eso. En el caso de esa línea roja, ¿no? Delgada línea roja que comentas, en el caso del catolicismo, tuvo un papel muy importante, entiendo, como elemento aglutinador, y de hecho a Franco le vino muy bien con el nacionalcatolicismo, en este caso, y todo aquello de la lucha contra los bolcheviques, todo lo que surgió después. Este catolicismo, ¿cómo se vivía en Alemania? Dentro del nazismo, porque claro, aquí en ámbito religioso, en el propio ámbito religioso, también los nazis tenían sus peculiaridades, obviamente, sus místicas, corrígeme si me equivoco, la Orden Negra, todo este rollo. Entonces, ¿cómo casaba todo esto con ese catolicismo que, bueno, digamos que el elemento religioso empezaba a articularse como una prenda más dentro de este fascismo, digámoslo así, eclosionador en los años 30 en diversos puntos de Europa? ¿Y qué pasaba con él en Alemania, ¿no? Que digamos que sería luego ya esa fuerza que lo arrastraría todo. A ver, una vez más, una pregunta muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Antes que nada, conviene señalar una cosa muy clara. El fascismo es una cultura política sincrética, es decir, toma para sí todo aquello de la tradición o del acervo, del lugar donde intenta arraigar, que le pueda ser útil para ello. Todo aquello que de alguna manera permite identificarse a todo un nicho político al que aspira a llegar o al que aspira a encuadrar en sus filas o entre sus simpatizantes. Intenta llevarse todo y apelar a todo aquello que sea importante, ¿no? para la sociedad en la que intenta arraigar. Eso de primeras. Por eso el fascismo, sea en la latitud que sea, incluida Alemania, nunca jamás renuncia a los principios religiosos del cristianismo, nunca. Es decir, incluso la Alemania nazi, que eso no deja de ser una visión, digamos, ¿cómo decirlo? Para que se me entienda. Es decir, la idea del paganismo nazi y tal, que es como muy querida para todos, es más una visión mítica que real de lo que fue el nazismo en realidad. Es decir, estamos tomando una parte muy concreta de la cultura política del nacionalsocialismo, que
y que está dentro de la Orden Negra, como tú explicabas, y más que dentro de la Orden Negra en su conjunto, muy asociada a Himmler y a 4 o 5 iluminados que le rodeaban. Todo el tema esto, ¿no? La recuperación de Enrique el Pajarero, las tradiciones germánicas, nórdicas, las runas, todas estas historias que nos fascinan, ¿no? Y por lo diferentes que son y por lo regresivo que parece, nos fascinan, cuando la realidad es que dentro de la Alemania nazi hay unos lobbies cristianos muy importantes, importantísimos. Hay una organización concretamente que son los Deutsche Christen, ¿no? Los cristianos alemanes, que son, en este caso, de las sectas evangélicas o protestantes, de las ramas protestantes de cristianismo en Alemania, que tienen un poder tremendo. Tienen ramificaciones en todas las estructuras del Estado, del partido, del ejército. Ponen a figuras capitales al frente de posiciones de poder centrales dentro del imperio nazi, del Tercer Reich. Entre ellos está Erich Koch, ¿no? Erich Koch, que es el Gauleiter de Prusia Oriental, el gobernador de Prusia Oriental, y además acabará siendo también el comisario del Reich para Ucrania, que es la joya de la corona del Imperio Oriental que está construyendo la Alemania nazi durante la invasión de la Unión Soviética. Y este es uno de los principales representantes de los Deutsche Christen, ¿no? Es decir, que hay que quitarse un poco de la cabeza la idea de que el cristianismo es inmune al fascismo, o de que los fascistas rechacen por sistema el cristianismo. Es que además es todo lo contrario. En Falange Española, por ejemplo, que aquí sí que no hay ninguna duda, nadie duda de ello, a pesar de que hay muchísimo debate en la historiografía española sobre la naturaleza del régimen franquista. No vamos a entrar en eso, pero de Falange nadie duda que sea un partido fascista, y Falange es esencialmente católica. Hay muy pocos militantes de Falange que no se identifiquen con el catolicismo. Es que el catolicismo se considera que es una parte capital de la identidad española, de la identidad imperial incluso, porque lo que ha permitido evangelizar y crear toda la idea de la hispanidad es el catolicismo, básicamente. Es que es el eje identitario de la civilización hispánica, ¿no? Entonces no se renuncia a ello, forma parte del acervo cultural. Y por eso mismo también, como los Deutsche Christen, que son tan importantes como decía, con ese acervo también protestante, joder, el protestantismo es un elemento fundacional de la cultura alemana, muy importante también, ¿no? Y de toda la ética y toda la moral que rige en la mayor parte del país, ¿no? Sobre todo y sin duda en la parte que unifica todo el conjunto del Estado alemán, que es Prusia, ¿no? En este caso, Prusia, Pomerania, etcétera. Entonces, podría poner multitud de ejemplos, ¿eh? Lo que pasa es que los caminos de la Iglesia Católica como institución, hablo ahora, ya no hablo de los simpatizantes o de los fieles, sino hablo de la jerarquía eclesiástica, depende mucho del país y del entorno político. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La Iglesia Católica es una organización o una institución de masas, multinacional o transnacional, multi y transnacional, las dos cosas, y que por lo tanto tiene y reúne cantidad de talantes de lo más diverso, ¿no? Entonces, por un lado nos encontramos países como Bélgica, o incluso también en Países Bajos, donde la Iglesia Católica se opone diametralmente, por muchas razones, pero lo hace, se opone diametralmente al crecimiento del fascismo, entre otras cosas, por ejemplo, excomulgando a sus fieles en caso de que militen en las filas de partidos fascistas, o negándoles la administración de los sacramentos, las misas de difuntos, todo lo que os podáis imaginar. Es decir, la Iglesia Católica, haciendo eso, por ejemplo, en Países Bajos, consigue arrastrar consigo a la Iglesia protestante, que por reflejo acaba haciendo lo mismo. Ya sabéis que en Países Bajos el 25% de la población entonces era católica y el resto eran protestantes, ¿no? Pues consigue hacerlo, ¿no? Consiguen negarle la respetabilidad y la legitimidad social al fascismo. Y eso es muy importante porque es exactamente lo que no ocurre en España, donde el fascismo es legitimado y sancionado por la propia Iglesia Católica, que se ve amenazada en su posición social, política y en su integridad física misma por la violencia revolucionaria del 36, obviamente, ¿no? Y toda la tradición anticlerical de la izquierda española, que también tiene sus razones, faltaría más, ¿no? Y si nos vamos, y con eso acabo un poco, pero si nos vamos a Europa Oriental, es que nos encontramos lo mismo. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, un caso muy interesante, que es el caso croata, que yo lo conozco bastante bien. En Croacia llega al poder en abril del 41 un régimen fascista gobernado por un partido muy minoritario, que es la Ustasha, que tiene mucha presencia, por ejemplo, en Herzegovina, y donde se pasan gran cantidad de monjes franciscanos que tienen muchísimo peso en la región de Herzegovina, que es lo que es Bosnia sur-oriental, muy cerca de la costa de Almataya, en torno a Mostar. Muchos monjes franciscanos acaban militando en las filas de la Ustasha y siendo a veces capos o jefes de
de unidades que se están encargando de llevar a cabo violencia contra serbios ortodoxos y contra judíos, y etcétera, ¿no? Dentro de todo el territorio de lo que será el Estado independiente de Croacia entre el 41 y el 45. Quiero decir con eso, y para acabar, que el cristianismo se está redefiniendo desde el siglo XIX ante el laicismo y ante el avance de la modernidad, y que fruto de todo ello acaba surgiendo algo que yo llamo el cristianismo combativo, un cristianismo combativo que se intenta preservar a sí mismo y a la civilización que pretende encarnar y defender mediante las armas, mediante la violencia. Se considera legítimo el uso de la violencia. Bueno, en casos como España se llega al integrismo ultracatólico auténtico, igual que lo que estaba hablando ahora de Croacia, y en otros entornos donde tomar las armas contra los enemigos de la civilización y de la religión, de la fe, se considera algo legítimo. Y ese cristianismo combativo moverá a infinidad de voluntarios de todo el mundo católico y protestante de Europa entre el año 41 y 45 para ir a luchar contra la Unión Soviética. Y lo mismo en la Europa ortodoxa, ojo, los rusos blancos, la Guardia de Hierro en Rumanía, que es absolutamente ortodoxa, es decir, está absolutamente en línea con los presupuestos más ultras, más radicales de la Iglesia Ortodoxa rumana. Entonces, quiero decir, hay muchos vasos comunicantes y la religión es algo tan poderoso como factor, como argamasa cultural en las sociedades donde el fascismo nace, que ningún fascismo está dispuesto a renunciar a ello. El fascismo lo que no quiere, que eso es distinto muchas veces, es compartir lealtades con las iglesias como institución. Pero al corpus de ideas de la religión cristiana, eso no renuncia de ninguna manera. Todos los motivos del sacrificio por la salvación de la nación, de la comunidad, son cristianos. El sacrificio, la muerte. ¿Qué herramientas tenía el régimen nazi para atraer a estos colaboracionistas? Que hablamos de Nuremberg, de esas exhibiciones. ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo se articulaba para que mucha gente quisiera colaborar con las fuerzas ocupantes? Vamos a ver. La Alemania nazi, entre el año 39 y el 41, y más allá también, pero sobre todo en esos 2 primeros años de la guerra, tiene una capacidad, tiene un capital político, cultural y militar que no nos hacemos a la idea hoy en día, porque nosotros sabemos cómo acabó. Sabemos que acabó en Auschwitz, sabemos que acabó con la destrucción del continente europeo, sabemos que acaba con un tiro en la cabeza del dictador en el búnker, pero eso no se sabe en el año 41, ni en el 40, ni en el 39. En el año 39-41, en esos años, se considera el modelo alemán un modelo de éxito para salir de la Gran Depresión, para organizar una sociedad, para llevar a cabo una guerra con un éxito apabullante, ¿no? A ojos de todo el mundo. Los alemanes despliegan además una cantidad de recursos ingentes a nivel propagandístico. La propaganda alemana es tan poderosa, fue tan poderosa, que aún hoy en día vivimos bajo el influjo de los propios mitos que creó. El primero, el del supuesto milagro económico nazi, que no es tal, nunca lo fue. Una de las razones por las que la Alemania nazi va a la guerra es porque su economía está a punto de entrar en barrena en el año 39, porque está sostenida sobre el déficit masivo o la deuda, y porque no tiene acceso a mano de obra para continuar su expansión, ni su carrera armamentística, ni a las materias primas. Es una economía muy avanzada sin acceso a materias primas básicas, y esas son las razones por las que se va a la guerra. Pero ese es el primer mito exitoso que todavía hoy sigue muy vivo, ¿no? El mito de la maquinaria militar alemana implacable e invencible, que no lo es tal, y obviamente salta a la vista en el desastre de lo que fue la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en el 41 y cómo acaba la guerra. Faltaría más, ¿no? Eso sin negar la capacidad de resistencia y resiliencia del pueblo alemán bajo el Tercer Reich y de reponer bajas gravísimas y situaciones muy graves, ¿no? Durante todo el conflicto. Porque no quita una cosa a la otra. Y así tantas cosas, ¿no? Y obviamente Alemania generaba una gran fascinación a través de lo que explicabas tú, ¿no? Es decir, los congresos de Nuremberg, del partido nazi en Nuremberg, se convierten en una especie de romería de todo el fascismo europeo que va allí a deleitarse en las grandes consecuciones, en el despliegue de poder, en esa marcialidad, en esa masculinidad, esa virilidad del pueblo alemán, esa pujanza joven que parece que puede conseguirlo todo, que tiene el mundo a su alcance, ¿no? Eso fascina, eso se convierte en un entorno socializador del fascismo a nivel europeo, porque además obviamente son acontecimientos en los cuales el Tercer Reich envía obviamente invitaciones a figuras concretas a las que quiere agasajar, impresionar, y que les hace el tour y que los lleva en volandas por
por el Congreso de Nuremberg para que vean, ¿no?, esa nueva Alemania que están haciendo. Es decir, es una operación propagandística en toda regla, igual que las que hacía la Unión Soviética cuando invitaba a hacer giras por el país en los años 20 ya. Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no?, que es tan conocido por todo el mundo hoy en día, es uno de los muchos escritores que van a la Unión Soviética a ver ese milagro soviético, esa revolución, ese lo hemos hecho nosotros, ¿no?, que decían los obreros, esto lo hemos hecho nosotros, esto es nuestro, ¿no? O sea, se forma parte de toda una maquinaria propagandística que busca justamente legitimarse, que busca justamente proyectarse hacia el exterior y ganar adeptos ahí. Eso es una manera también de protegerse, ¿no? Eso por un lado, y luego, obviamente, otro elemento capital, entre muchos otros, ¿no?, porque la Alemania nazi tiene un músculo cultural muy potente a nivel de cartelería, por ejemplo, en la propaganda. La cartelería nazi sigue siendo fascinante hoy en día, ¿no?, igual que lo es también la de la Unión Soviética. A nivel cinematográfico tenemos a Leni Riefenstahl, que consiguió conquistar a la opinión pública en los años 30. Leni Riefenstahl con películas como Olimpia, El triunfo de la voluntad, bueno, en fin, espectacular, ¿no? Además, con toda una puesta en escena muy bien medida, muy bien pensada, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del triunfo de la voluntad, cuando baja el Junker 52, donde llega Hitler, ¿no?, para el Congreso de Nuremberg. Es como Dios bajando del cielo, ¿no? Está todo muy bien recreado, muy cristiano todo, ¿no?, en los códigos culturales que rigen. Y luego, obviamente, está un elemento que hoy en día nos parece banal, pero que en un momento en el que no había redes sociales y demás era fundamental, que era la Deutsche Wochenschau. La Deutsche Wochenschau es como el noticiario documental franquista, pero en la Alemania nazi, que se proyectaba en todos los cines de Europa, antes de cualquier película. Los cines fueron espacios de sociabilidad y de conflicto político muy importantes en toda la Europa ocupada, entre colaboracionistas y resistentes, ¿no? Que los resistentes, obviamente, silbaban cuando aparecían los líderes fascistas o cosas que no les gustaban, aprovechando la oscuridad de la sala. Y los colaboracionistas que había en la sala reaccionaban violentamente y se generaban batallas campales auténticas, ¿no? Muchos jóvenes... ¿Qué pasó? Pues que muchos jóvenes vieron con fascinación los uniformes alemanes, el triunfo apabullante de las armas. Ven también, obviamente, que los alemanes tienen un éxito, digamos, abrumador, por ejemplo, con las mujeres de su entorno, que no tiene que ver tanto a veces, también obviamente las mujeres a veces quedan fascinadas por un simple sesgo de género muchas veces, pero también, obviamente, porque las propias políticas de ocupación alemanas generan unas condiciones de precariedad que son propiciatorias de la colaboración. Mucha gente colabora porque necesita colaborar para sobrevivir. Otra gente colabora por fascinación. Muchos jóvenes colaboran porque esperan llegar a ese éxito social y militar y viril de los soldados alemanes a los que ven, porque les gustan los uniformes que llevan, porque les gusta toda esa estética. Es decir, que en realidad la naturaleza humana no ha cambiado tanto, ¿no? Y bueno, jóvenes también, o mucha gente que huye de situaciones familiares y sociales comprometidas, también colabora por esas razones. Y después está pues todo un nicho de europeos que colabora porque se identifica con el proyecto fascista, simple y llanamente, y que considera que hay una oportunidad histórica, sin necesidad de ser germanófilos, porque en muchos casos era todo lo contrario, eran germanófobos muchos colaboracionistas. Al final sus países no dejaban de estar ocupados por Alemania, y tú eres un ultranacionalista, se supone que defiendes la soberanía nacional y la independencia, y en cambio estás colaborando con un invasor, ¿no? Es cuanto menos paradójico, pero claro, los fascistas de toda Europa ven una oportunidad histórica. En el año 40-41 parece que la victoria alemana es inminente, inevitable, ¿no? Entonces dicen, bueno, nos subimos al carro de la historia o nos quedaremos apeados en el margen, ¿no? Entonces, de alguna manera, colaboran para intentar hacerse útiles, para intentar legitimarse a ojos de los alemanes y aspirando a ser algún día la correa de transmisión del nuevo orden que establecerán los alemanes en Europa en sus propios países, cada uno, ¿no? Entonces, un poco hay diferentes razones, es un tema muy meándrico y donde confluyen todo tipo de trayectorias. Es un fenómeno múltiple, con muchas aristas. En el caso digamos, del orbe escandinavo, hablas bastante de él. Testimonios, porque es verdad que es un libro de muchos testimonios, hay muchísimas fuentes, pues, cartas, vamos, a familiares, no sé si recuerdo si en Noruega o Dinamarca, ahora veo el resurgir, también se va un poco al ámbito, ¿no? Místico, en este caso, bueno, de religión escandinava, pero también por otro lado, no es solo todo lo que reluce. También hablas de esto, ¿no? Que de muchos jóvenes que van allí a colaborar con las Waffen SS y no tienen unas condiciones como se creen que son.
Es Sí. decir, no están, digámoslo así, pues no están bien tratados. No están bien tratados, hay muchas situaciones penosas y esto también pasa, ¿no? Vaya juego, ¿no? Vaya juego, porque ¿cómo se puede tapar esto también, ¿no? Porque esto está pasando. ¿Cómo hacen esto, ¿no? ¿Cómo tapan todo este tipo de declaraciones de gente que se desencanta? Obviamente que está allí y dice, madre mía, ¿para dónde me he metido? Esto es un tema muy interesante porque a mí me gusta mucho insistir en ello. Nosotros, hay tesis doctorales maravillosas por hacer sobre los rumores, sobre el rumor, ¿no? Cómo los rumores condicionan nuestras actitudes sociales, políticas y culturales en entornos de gran incerteza e inseguridad como son los de una guerra mundial con una ocupación militar incluida que rompe todos los equilibrios de preguerra, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Pues que todo lo que está pasando en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que está pasando en un lugar, en una punta del continente se puede llegar a saber en la otra y se llega a saber, de hecho. El problema es discernir que es real y que no, obviamente. Pero corren rumores de qué está pasando en Polonia en los campos de exterminio, corren rumores de qué está pasando con los judíos cuando son deportados, corren rumores de qué está pasando en el frente oriental con los soldados que están desplegados allí, el tipo de vida que tienen, cómo va la guerra para los alemanes, si están cometiendo crímenes de guerra o no. Pero ya no es porque corran rumores, es que, por poner un caso, y ahora voy concretamente a lo que me preguntabas, ¿no? Una de las medidas que tiene que tomar el alto mando alemán en el propio verano del 41, verano-otoño del 41, cuando se está llevando a cabo la operación Barbarroja, es limitar, ¿no? O sea, directamente prohibir a los soldados enviar fotografías a casa de los propios crímenes que estaban cometiendo. O de su aparición, por ejemplo, en... las hay, quiero decir, hace poco además ha habido un artículo que ha publicado Munchauser sobre en torno a una fotografía de un grupo de alemanes violando a punto de violar a una mujer, ¿no? A una civil en territorio soviético. O sea, se están enviando fotos muy violentas, celebrando esa violencia, justamente, ¿no? Que es una cosa... Y el alto mando tiene que controlar todo eso porque hay un flujo informativo que está generando unas actitudes contrarias a Alemania, que está generando unas críticas, que está generando un señalamiento, ¿no?, de las políticas criminales que está llevando a cabo realmente, porque las está llevando a cabo y que necesita encubrir, ¿no? Entonces, pasa exactamente un poco lo mismo con el tema del voluntariado de guerra, porque esto viene determinado por una cuestión. Lo que comentabas tú del maltrato sistemático que sufren tanto los europeos occidentales, pero no solo, ¿no? Es decir, el nazismo tiene... vamos a ver, para entendernos, ¿no? Estos son todos los mitos que construye la ultraderecha ya en aquel momento, pero que pervive durante la Guerra Fría y que además se refuerza muchísimo, ¿no? La idea de la solidaridad de los pueblos germánicos y europeos, es decir, a la ultraderecha europea durante los años de la Guerra Fría le gustó mucho presentarse como un precedente de la Unión Europea, de la solidaridad de los pueblos europeos que colaboraron en la construcción del nuevo orden, pero sobre todo en la lucha contra el comunismo, ¿no? Colaboramos todos en pie de igualdad, todos éramos hermanos, qué fraternidad, qué fantástico todo. Realmente no es así. Aunque la Alemania nazi es verdad que de partida defendía la unión de los pueblos germánicos, los pueblos considerados de raza germánica. Hoy en día sabemos que las razas el racismo es una pseudociencia, pero bueno, lo que consideraríamos las naciones de habla germánica, ¿no? Los pueblos de habla germánica, consideraban que habían de agruparse dentro de un mismo Estado unitario, bajo el control de Berlín, y eso implicaba también a multitud de comunidades alemanas étnicas repartidas por todo el mapa de Europa Oriental. Es decir, había alemanes étnicos repartidos por todo el continente hasta por varios millones. Hablamos de entre 5 y 8 millones de alemanes viviendo desde Polonia y Rumanía o Hungría hasta el Volga, ¿no? Hasta el Volga. Comunidades que hablaban lenguas derivadas del alemán, que a veces no se entenderían con un alemán que habla el alemán normativo en Alemania, pero que vienen de esa rama común, con tradiciones, bailes, gastronomía, etcétera, muy derivadas de lo alemán, etcétera, ¿no? Toda esta gente también se apela a ella, también se la recluta en unidades de voluntarios, al igual que pasa con los europeos occidentales, germánicos o no, y también sufren muchísimos maltratos, a pesar de que son supuestamente alemanes, ¿no? Esta gente en alemán se les llamaba en aquella época Volksdeutsche, ¿no? Que es la traducción que hacemos para alemán étnico, viene de Volksdeutsche. Son gente que sufren maltratos sistemáticos. ¿Por qué? Justamente porque, por una cuestión muy importante, aplicar políticas imperiales es muy complicado, porque hace falta tener unos recursos humanos que la Alemania nazi no tenía. Es muy complicado saber hacer políticas para entornos tan diversos como pueda ser Serbia, Croacia, Hungría, Rumanía, yo qué sé, Montenegro, Kosovo, Bélgica, Francia, Países Bajos, Rusia, los países bálticos, ¿no? Es muy complicado tener gente preparada lingüísticamente, gente preparada culturalmente, gente que conozca el entorno.
Siempre tienes gente, pero no tienes nunca suficiente. Las políticas imperiales siempre son muy precarias y lo hemos visto de manera muy evidente en las ocupaciones últimas que hemos conocido así más de cerca, que son las de la coalición internacional en Afganistán y la anglo-estadounidense en Irak durante 20 años casi. Son políticas súper precarias porque no hay técnicos ni personal especializado que conozca bien el entorno en el que se va a actuar y que por lo tanto no permite dibujar políticas útiles y eficientes para el control, explotación de esa población y de sus recursos, ¿no? O para su buen gobierno entre comillas. Entonces eso es lo que determina constantemente abusos de poder por parte de los alemanes, por barrera cultural, por desconocimiento, por supremacismo y desprecio. Es decir, a ti te pueden decir, por ejemplo, las unidades de voluntarios, esto es importante, ¿no? Y eso es una de las cosas por las que se producen siempre muchos abusos. Por sistema estaban siempre mandadas por oficiales alemanes. Eso fue una cosa que se estableció así desde el principio. Se dejó muy claro. No va a haber oficiales autóctonos. Todo el mundo que venga de países que no sean Alemania empezará desde cero, desde abajo, como soldado raso. Aunque seas general del ejército belga, me da igual. Me da igual que eso obviamente es otro factor más de humillación, ¿no? Para muchos colaboracionistas lo fue también. Primera humillación. Claro, ¿qué pasa? Que metes a muchos militares que ya son ultranacionalistas alemanes y racistas también, y ¿qué hacen? Tratar pues a los flamencos, por ejemplo, que son uno de los colectivos de los que más quejas he recogido en la documentación, o a esos alemanes étnicos que os estoy diciendo, de Hungría o de Rumanía, ¿no? Que están viniendo de Transilvania, que están viniendo de las orillas del Danubio, que están viniendo del Bánato o de Bucovina, es igual, los tratan como si fueran seres inferiores, como si fueran, ellos lo dicen, obviamente desde la perspectiva de un racista también, los tratan como a gitanos, esa es la expresión que dicen concretamente, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver y nos pone de manifiesto las propias limitaciones del proyecto nazi, es decir, vale, es un proyecto pangermanista que al mismo tiempo es ultranacionalista alemán, es decir, pequeño alemán para entendernos, o pequeño germánico, ¿no? Y es muy complicado, o sea, no está muy arraigado en la cultura ultranacionalista alemana el proyecto germánico. Esto es algo que está muy reservado a élites muy concretas del partido nazi y demás. Lo que pasa es que nosotros a veces nos montamos películas que no van en consonancia con la realidad. El mundo de la gente que hizo las políticas imperiales alemanas y que las diseñó y las ejecutó es mucho más reducido de lo que a menudo nos pensamos, ¿no? En el libro hablas mucho sobre justo esto, va por aquí. ¿Qué tipo de colaboracionistas querían los alemanes en los países ocupados? Porque había, obviamente, el fascismo es un movimiento nacionalista, tira del nacionalismo, pero cada uno en su país. Entonces, Himmler no quería, por ejemplo, que ciertas figuras punteras de los fascismos en los países de origen y sus partidos estuviesen en la cabeza de este colaboracionismo, ¿no? Buscaban otro perfil de gente, en este caso, un perfil más sumiso, entiendo. A ver, esto es complejo porque vamos a ver, hay que partir de un axioma que es fundamental. El régimen nazi, el Tercer Reich, es un estado es un régimen policrático, como todos los regímenes fascistas. ¿Qué es un régimen policrático? Pues es un régimen que duplica, triplica y cuadriplica las agencias de gobierno. Es decir, ¿qué quiero decir? Pues que al igual que existe un Ministerio de Asuntos Exteriores normativo propio del Estado tradicional alemán, hay una agencia exterior del partido nazi, o el propio ejército tiene sus representantes exteriores. Al mismo tiempo que existe el ejército, que es una institución del Estado, existe una milicia del partido, que son las SA, y un ejército paralelo, que es el de las SS, bueno, las Waffen-SS en este caso. Entonces, todos compiten. Estamos hablando de diferentes agencias y grupos de interés. Eso que en el franquismo habitualmente se llama familias políticas, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Que compiten, primero, por esferas de poder. Primero, por esferas de poder. Y segundo, por cumplir los deseos del líder. Eso que se llama el Führerprinzip, que es la orden del líder, ¿no? Es decir, Hitler, por ejemplo, o Franco, da igual, ¿no? Podemos hablar de cualquier dictador en un régimen fascista, o Mussolini, dan una directriz amplia siempre que puede ser interpretada de maneras muy diversas, entre comillas, que puede ser interpretada de diferentes formas por las diferentes agencias que hay. Y las agencias empiezan a competir para llevar a cabo los deseos del líder. En esa competición compiten por espacios de poder, primero en el propio país y luego en los territorios ocupados, en las dependencias imperiales, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? Que conviven diferentes proyectos. Conviven diferentes proyectos y visiones de cómo ha de ser el futuro nuevo orden dentro de la propia Alemania nazi.
Y eso es muy importante. Todos comparten mínimos comunes denominadores, pero todos tienen visiones diversas, que son a la vez la manera de legitimar, digamos, la necesidad de mantener espacios privativos de poder. Y eso es muy importante. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues vamos a ver, no es lo mismo la visión que tiene del colaboracionismo o de quién debe colaborar el partido nazi que el Estado alemán representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores o por el Ejército o las SS. Son visiones muy diferentes, bueno, muy diferentes, bastante diferentes hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque además, como es una policracia, es decir, es un sistema de multitud de poderes, eso es lo que quiere decir policracia, obviamente, como es un sistema de multitud de poderes, lo que ocurre es que Hitler y la cúpula del partido nazi y del Estado alemán con habilidad lo que hacen es repartir, digamos, los espacios imperiales entre diferentes agencias, de este tipo de agencias. Por ejemplo, Dinamarca está controlada por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Bélgica y el norte de Francia están controlados por el ejército. Hay una administración militar. En cambio, en Países Bajos nos encontramos una administración del partido nazi, un comisariado del Reich controlado por el partido nazi. En Noruega nos encontramos un poder semicompartido, en realidad controlado siempre por los alemanes, pero bueno, por el partido nazi y al mismo tiempo con un régimen títere que es el del National Samling, el partido nazi local, ¿no? El partido fascista noruego. Bien, ¿a dónde voy con esto? Voy a que es importante hacer esa contextualización porque si no, no se entendería lo que quiero decir. Por ejemplo, Himmler desprecia, y esto es una cosa bastante compartida en general por los jerarcas nazis, ¿no? Pero Himmler, el jefe de las SS y de la policía alemana, de alguna manera desprecia mucho a los partidos fascistas locales en toda Europa occidental porque considera que no han sido capaces de acceder al poder por sus propios medios, como sí lo ha hecho el partido nazi, ¿no? En este caso. Entonces no los considera dignos interlocutores. Y además, con buen criterio en ese sentido, no quiere que se identifiquen los proyectos de reclutamiento de voluntariado de guerra con unas siglas concretas. Entonces busca otros nichos, intenta ampliar los nichos de reclutamiento, ¿no? Al mismo tiempo, además, intenta generar toda una élite adicta o toda una vanguardia adicta al proyecto pangermánico, controlado siempre desde Berlín de forma centralizada y unitaria, y eso pasa por, obviamente, intentar quebrar la posición de todos los fascistas locales que apuestan por otras formas del futuro nuevo orden. Aquí hay un conflicto, además, ya estamos hablando de un conflicto entre visiones del nuevo orden entre las propias agencias alemanas, pero después entre las propias agencias alemanas y los colaboracionistas locales. Por ejemplo, por poner un caso, con ejemplos todo funciona siempre mejor. En los Países Bajos, el Partido Nacional Socialista neerlandés, el NSB, pues se ve muy claramente, ¿no? Es decir, Himmler está apoyando a Feldmayer, que es su hombre en Países Bajos, en detrimento de Mussert, que es el líder del NSB, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder del NSB, Mussert, es partidario de unos grandes Países Bajos que acaben uniendo a Flandes, a la zona de Frisia, incluso los propios Países Bajos, e incluso, aparte de las colonias belgas y neerlandesas, ¿no? El Congo, Indonesia, etcétera, también la recuperación de la Sudáfrica, los Boers en el futuro, ¿no? Para poner un caso de hasta qué punto llega el delirio de esta gente. Y consiguiendo esos grandes Países Bajos, apuesta por una confederación libre con la Alemania nazi, que no unitaria y centralista, donde tú no tengas nada que decir y tu particularidad no importe nada, ¿no? Entonces esto provoca conflictos constantes. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el partido nazi alemán, en este caso el NSDAP, sí que es partidario de conseguir que los partidos fascistas locales es partidario de nutrirlos de recursos financieros y de consejos, asesoramiento para poder devenir partidos de masas y opciones de gobiernos reales. Entonces aquí hay una visión conflictiva, si os fijáis, entre, por ejemplo, el partido nazi y las SS, que tienen visiones distintas de cómo tiene que ser el nuevo orden y en base a qué tiene que articularse. Pero para acabar, y con eso cerramos un poco, que es muy relevante lo que quiero decir para cerrar, porque es lo que define un poco las políticas de ocupación alemanas. En última instancia, lo más interesante de todo es que con quien colabora y construye los regímenes de ocupación, la Alemania nazi, es con las élites tradicionales conservadoras. Y esto es increíble, es decir, los fascistas locales se las ven y se las desean para conseguir salir de la irrelevancia, si es que alguna vez llegan a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes, antes que nada, quieren
ocupaciones tranquilas que les permitan, primero, controlar el territorio sin malgastar o sin tener que derivar demasiados recursos humanos, es decir, unidades militares que tengan que estar acantonadas para controlar el orden público y posibles insurrecciones, y sobre todo que les permitan extraer los recursos humanos y materiales de esas sociedades ocupadas. Eso es fundamental para ellos. Y lo conseguirán. Lo conseguirán. ¿Y por qué se apoyan en las clases conservadoras? Se apoyan en ellas porque son las que les garantizan las correas de transmisión y los mecanismos de control social y legitimación y respetabilidad que no proporcionarían nunca los fascistas locales, marginados y muy minoritarios como son en la mayor parte de la Europa occidental. Pero es que esto además nos habla de cómo habría sido ese futuro nuevo orden. Porque en todos los casos donde el fascismo triunfa, y ya lo he dicho antes, pero es para cerrar un poco la reflexión, es porque hay un maridaje entre lo que es el proyecto político fascista que se pone al frente y capitanea toda una radicalización del conjunto del espectro de la derecha, de toda la derecha tradicional, con todas esas élites tradicionales conservadoras. Porque de lo contrario el fascismo no triunfa. Si el fascismo no consigue financiación del gran capital, si el gran capital no percibe que tiene que apoyar, si puede apoyarse en el fascismo para conseguir sus fines, de recorte de derechos laborales, para salir de la crisis, de acceso a materias primas mediante la violencia de la guerra y tantas otras cosas, entonces no hay fascismo que triunfe. Y lo que estamos viendo es que la manera en la que al final se construyen las propias ocupaciones es la manera en la que se constituye el fascismo, o la manera en la que crece, o puede llegar a crecer el fascismo en Alemania y en Italia o en la propia España, que es una gran coalición de las fuerzas de la derecha capitaneadas por la radicalización que provoca la vanguardia fascista, ¿no? Todo ese corpus de ideas y el espíritu de la propia cultura política. Bueno, ahí sí que bueno, has dado con una de las teclas y de hecho en el libro hablas sobre ello, sobre esas clases tradicionales. Hay comentarios en el chat de Twitch, vamos ya con el tramo final porque si no nos vamos a alargar muchísimo y tampoco es plan de tenerte aquí 2 horas, aunque yo creo que llevamos por hora y pico. Que haga falta. Pero es que es muy interesante y la verdad es que el libro, hemos ido a muchos testimonios, ahora para ir cerrando iremos a alguno de ellos, y los oyentes, bueno, televidentes de Twitch, por favor que te pregunten lo que quieran, que hay un montón de gente y saludamos también que se han incorporado y gracias por seguirnos a Carlos Núñez, que además le conocemos, un abrazo enorme, y hay muchos amigos también del café que están comentando, así que por favor lo que queráis lo podéis preguntar. Hay alguna pregunta que luego ya al final las lanzo todas, ¿vale? De los oyentes. Como te decía, bueno, has dibujado muy bien el mapa con el que has trabajado. Es un mapa muy complejo, es muy difícil, hay muchas aristas. El caso español, no es porque somos de aquí, de casa, ¿no? Pero al final es fascinante, ¿no? Es fascinante cómo se hace todo, cómo el tema de la división azul. El tema de la división azul que lo tratas bastante, hablas de la división azul en el libro, de esos no soldados, porque la mayoría no eran soldados, sino voluntarios, muchos civiles, hijos de militares que van para allá, que van para Rusia. Y la vuelta. Vamos a hablar de la vuelta, del regreso de esos soldados. ¿Qué pasa? ¿Cómo trata el régimen franquista a aquellos que vuelven, ¿no? Porque hay unos testimonios de viudas, de hermanas, que son desoladores, ¿no? Y al final aquí hay como un apagón. Hay un apagón dentro del franquismo de aquella primera oleada de visionarios azules que fueron para allá a la vuelta de ellos mismos. ¿Cómo juega el franquismo con esto? Porque yo creo que el franquismo, no sé si es por habilidad, si es por suerte, por casualidad, pero se mueve de una manera eso que sabe cómo solventar, mojarse demasiado, por así decirlo, cuando ve que ya vienen mal dadas. Sí, vamos a ver. El problema fundamental, vamos a ver, la división azul surge ya la noche antes de la invasión de la Unión, la misma noche en la que se invade la Unión Soviética, prácticamente 5 o 6 horas antes de que se produzca la invasión, que tiene lugar a las 3:15 de la mañana, están ya reunidos en el RIZ de Madrid Serrano Suñer, cuñado y ministro de Asuntos Exteriores, cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores, Dionisio Ridruejo, que fue jefe de la propaganda golpista durante buena parte de la guerra civil y uno de los principales jerarcas de Falange desde su fundación, y Mora Figueroa, ¿no? Bueno, uno de los jerarcas de Madrid. Y están hablando de la necesidad, Serrano Suñer le está diciendo, va a haber una invasión de la Unión Soviética esta misma madrugada y tenemos que estar allí. Tenemos que estar allí. O sea, España está en este ajo por la misma razón que están en el resto de fascismos europeos. Por la misma.
porque quiere tener una parte y quiere legitimarse a ojos de los alemanes para tomar parte en la construcción del nuevo orden, para hacerse digna participante de ese nuevo orden, ¿no? Bien, eso pasa obviamente por todo el episodio de Hendaya y tal, que había tenido lugar un año antes, en el cual las reivindicaciones españolas para entrar en la guerra son inasumibles para la Alemania nazi. Es decir, España no entra en la guerra no por la habilidad de Franco, que es uno de los grandes mitos que ha construido el franquismo y la derecha durante décadas, hasta nuestros días, sino porque no es porque Franco tenga la clarividencia de que la guerra la va a perder Alemania, ni mucho menos, porque Franco, de hecho, está entre los muchos europeos que piensan que Alemania va a ganar en el año 40, sino porque a la Alemania nazi se le están pidiendo una serie de ayudas materiales y militares que la Alemania nazi no puede cumplir. No las puede ni cumplir con su propio aliado italiano, con quien tiene ya contraídas deudas a nivel de cereales, de alimentos en general y de armamento y munición. ¿Cómo la va a cumplir con un país absolutamente devastado como es España, ¿no? Aparte de las reivindicaciones territoriales que tenía España que afectaban a la línea de flotación, ¿no?, de las relaciones alemanas con Francia. Además, esto es un tema interesante. La Alemania nazi, el propio Hitler, tenía la aspiración de normalizar sus relaciones con Francia en el futuro nuevo orden, ¿no? Y eso pasaba obviamente por preservar su imperio colonial en el norte de África, que era lo que aspiraba Franco y la jerarquía del régimen franquista. Entonces, bueno, es verdad que se ven en una situación muy comprometida a partir del año 43, ya desde antes. Las protestas diplomáticas británicas y estadounidenses son muy acendradas y muy constantes por la presencia de la División Azul en Rusia, que es de facto una beligerancia española, aunque se encuentra la ficción de que es una división de voluntarios integrada en la Wehrmacht, pero a efectos prácticos los divisionarios están regidos por el Código Militar Español y todo. Quiero decir que es que en todos los sentidos es una unidad española en un ejército extranjero. Con lo cual, bueno, el tema es complejo, ¿no? Y además hablamos de casi 50.000 voluntarios, que se dice pronto, que rotaron por la división. España es el país de Europa Occidental que entrega más voluntarios a la causa nazi. Después ya viene Países Bajos, con unos 20 y algo mil. O sea que no es una cuestión baladí. Entonces, es verdad que en el año 43 ya, pues haciendo un poco funambulista, consiguen retirar la División Azul con muchísimo miedo, miedo de que haya una intervención alemana, incluso en el país. Bueno, en fin, nunca estás en la cabeza del otro para saber qué puede pasar. Arriesgan y consiguen sacar a la División Azul, después Legión Azul y la Legión Azul también disuelta y sacada de allí. Y sí, los divisionarios se encuentran en un primer momento, en muchos casos, en una situación muy comprometida. ¿Por qué? Porque la División Azul es un microcosmos en sí mismo de lo que es la sociedad española al momento. Es una encarnación en pequeño de la sociedad española de los años 40 en toda su complejidad, con toda su complejidad. ¿Vale? Es decir, hay clases populares, es verdad que está muy representado el sector universitario, porque van muchos militantes del Sindicato de Estudiantes Universitario de Falange. Pero estamos hablando que el componente ideológico, la gente ideologizada de la División Azul, llega como mucho a un 40-50% en los mejores momentos. El resto son gente de clase popular en general, que van a purgar pecados familiares, pecados entre comillas, ya se me entiende, culpas o problemas familiares, o que están buscando el sustento que proporciona la paga alemana, que es un sustento muy importante. Es decir, la gente que está enviando marcos a casa, bueno, pues permite que sus familias en ese momento puedan vivir relativamente de forma desahogada, ¿no? A pesar de que se están jugando la vida. ¿Qué pasa? Que cuando vuelven esa gente que es de clase popular, en muchos casos, bueno, se han firmado una serie de acuerdos para preservar los trabajos de la gente que se vaya y en el momento de volver puedan recuperarlos y todas estas historias. En muchos casos la gente que va ya directamente son parados y eso provoca que en el momento que mucha gente vuelve van con una mano delante y una mano detrás. Quiero decir que claro, estamos en un estado disfuncional dentro de un régimen ultra corrupto como es la España franquista, que es ultra corrupto en contra de los mitos, ¿no?, de la España ordenada de Franco y pura y con unos valores y principios sólidos. Como cualquier sistema de poder es corrupto, pero esta es aún más corrupto porque no hay mecanismos de control, obviamente, es una dictadura, ¿no? Y con una economía completamente dislocada. Entonces, bueno, es lo que explicabas tú un poco, ¿no? Nos encontramos testimonios incluso de la embajada alemana enviando protestas de que ha visto soldados de la División Azul, porque los ha visto con las condecoraciones alemanas tirados por la calle, pidiendo, mendigando en las calles de Madrid, sin nada que llevarse a la boca, en situaciones lamentables, ¿no? Entonces esto activa también, por la propia necesidad que el Estado español tiene de prestigio, una serie de mecanismos de protección, la Casa de los Divisionarios en Madrid, también con los años, bueno, primero tendrán el estatus de excombatientes, que es un estatus que se crea para los excombatientes o veteranos de la guerra civil, también lo disfrutarán los divisionarios,
que implica pues trato de favor en oposiciones, plazas destinadas específicamente para ellos y muchas otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, efectivamente, la División Azul sale del espacio público oficial, de las cosas que se celebran y conmemoran como gestas propias del Estado franquista durante un periodo relativamente largo, al menos hasta bien entrados los años 50, sobre todo hasta el año 53, que es cuando vuelve, hasta el año 54, perdón, que es cuando vuelve el último contingente de españoles procedentes de Rusia, los prisioneros que vienen en un barco de la Cruz Roja, que se llama Semiramis, procedentes de Crimea a Barcelona, en abril del 54. Que aquí ocurre otra cosa interesante, que ahora os explicaré, pero es importante tener en cuenta, y esto hay que subrayarlo, los divisionarios a menudo se consideran traicionados por Franco, pero en realidad nada más lejos de la realidad. Hubo divisionarios importantísimos, tanto en la estructura del ejército, desde el propio jefe de la Casa Real, Armada, el general Armada, fue un divisionario, hasta los jefes de las principales regiones militares españolas, las divisiones orgánicas, las principales. El generalato, en los años del golpe de Estado, el 23F, está ocupado por antiguos divisionarios. Eso por poner el caso de los militares profesionales que fueron a la División Azul, ¿no? Que había un componente civil, pero también había un componente militar. Mucha gente que alcanzó el éxito en posiciones de poder dentro del Estado, como Castilla, ¿no? Que acabó siendo ministro de Asuntos Exteriores, gente del ámbito de la cultura que acabó siendo muy conocida, Premio Nacional de Novela, pues por ejemplo pienso en Tomás Salvador, en fin, es gente que en muchos casos prospera y otra que mucha que queda en el anonimato. Lo que pasa es que el relato divisionario es controlado o hegemonizado por grupos de idealistas que son nostálgicos de una Europa que nunca llegó a ser, por suerte, y que se consideran traicionados por Franco porque Franco no puso toda la carne en el asador para apoyar a lo que ellos consideraban que era el único futuro posible para Europa, que era un futuro fascista. Claro, Franco no lo hizo básicamente primero porque no se le dieron las condiciones, segundo porque España era un país devastado y sin unas ciertas condiciones y ayudas exteriores no podía entrar en la guerra. Y segundo, en el momento que Franco, como buen superviviente que es, intenta sobrevivir, pues se le desmarca del fascismo, obviamente, y eso implica dejar fuera del espacio público todo lo que tenga que ver con la División Azul. Entonces, a partir de los años 50 eso cambia y la División Azul vuelve a ocupar un espacio importante. Aparece la famosa novela Embajador en el infierno, del general, del que luego sería general Palacios, entonces capitán, que es, digamos, el principal representante de todos esos españoles que vuelven de Rusia en el año 54, del Gulag, que acabaría siendo película incluso, es un éxito, un bestseller de la época franquista, de Embajador en el infierno, lo escribió Torcuato Luca de Tena, que era el director entonces de la ABC, ni más ni menos, ¿no? ¿Y qué pasó con esos divisionarios que vinieron en el 54? Pues fijaros, por dejar la anécdota, que además no sale en el libro, yo el primer artículo académico que escribí, y eso lo explico como curiosidad, es un artículo que habla un poco de los traumas y de cómo esos traumas que provoca la experiencia de guerra en el frente oriental, que es muy dura, se restañan o de alguna manera se intentan, digamos, retejer o coser o sanar a través de la escritura, ¿no? De una narrativa, de las narrativas, ¿no? De dotar de una narrativa, una experiencia que es muy traumática y difícil de transmitir. Entonces, la manera en la que escribí sobre estas cuestiones, pues dio la casualidad que le llegó a una persona que era psiquiatra militar que había tratado a los divisionarios que llegaron de Rusia, de la Unión Soviética, en el año 54. Fueron una de las figuras destinadas por el Estado español, por el régimen franquista, a los campos de verano donde fueron recluidos estos españoles que vinieron de la Unión Soviética, repito, porque el Estado franquista tenía miedo de que vinieran contagiados por el virus marxista, ni más ni menos, ¿no? Es decir, que vinieran contagiados por las ideas del marxismo soviético. Efectivamente, no, es así. Entonces, Rafael González Mas, que así se llamaba este señor, que era muy mayor ya entonces, tiene un libro que se llama La cuarentena, que recomiendo muchísimo. Es un librito muy fino, donde explica su experiencia con estos voluntarios retornados. Dice, yo me identifico plenamente con todo lo que te has explicado porque es lo que yo viví. Es que yo los traté y justo fue lo que vi. Bueno, imagínate la satisfacción que sentí. Entonces yo, que tenía 24 años apenas, ¿no? Es decir, bueno, es como un subidón, ¿no? Y además estamos hablando de una figura muy inteligente y sensible que llegó a publicar en algunos anuarios de psicología militar, incluso en el extranjero, y en aquel momento, no hablo de los años 50, ¿no? Fruto de su experiencia tratando con los veteranos de guerra traumados, ¿no? Venidos de Rusia. Entonces, para que veamos un poco también el trato que el franquismo da a esta gente, ¿no? En muchos sentidos. Que hay mucha gente que se daba por desaparecida, que vuelve, se encuentran que sus mujeres en algunos casos han rehecho sus vidas, que el Estado te está recluyendo porque tiene miedo de ti y mucha gente lo ve. En fin, es muy interesante, muy interesante. Vamos creo que a dejar aquí ya abordar, ¿no? La entrevista. Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de Teodoro Recuero, que bueno, tiene una vida apasionante, el extremeño, Bueno. pasa del comunismo, se va a la División Azul. Bueno, es que hay muchas
casos muy, muy interesantes. También podríamos hablar de la represión o los ejercicios de violencia que se realizan a las personas que colaboran, ¿no? Tengo algún caso por aquí, pues tengo aquí el de Gustav Alfred Jepsen, que es una persona que es un danés, creo recordar, que está en los campos de concentración, muy cruento, y acaba siendo ejecutado, reclamado por la justicia británica en este caso. Corrígeme si me equivoco, que no quiero... Sí, 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 está diciendo bien. Hay un montón de ejemplos, hay un montón de testimonios, pero si te parece vamos a dar Claro. el pie a los oyentes también, a los amigos, televidentes, por así decirlo. Y voy a hacer aquí un barrido muy rápido del chat, porque claro, que han empezado muy bien y se agradece mucho a comentar un montón de cosas. Y bueno, vamos a ver algunas de ellas. Eh, hacen referencia justo, vale, pues mira, una persona tiene aquí el oral B1 de alemán justo mañana, nos comentan. Ah, mira, fuerte. La gente te anima anima y bueno, dice Carlos también, nos vamos todos a Rusia a visitar el archivo con David cuando hablabas de aprender ruso en este caso. Y bueno, Y con compañía es mucho mejor. Así que gracias. y bueno, que es una auténtica gozada es escucharte a David, que la gente está encantada con cómo lo estás expresando todo, cómo estás hablando todo. Hay mucha gente que ya tiene lectura para el verano, nos están diciendo. Carlos nos le hace una pregunta. Me ha parecido muy interesante lo que ha comentado David sobre las iglesias nacionales que se enfrentaron a los fascismos locales. ¿Eso provocó algún enfrentamiento con Roma? Vamos a ver, la posición del Vaticano en todo este tema sabéis que es muy conflictiva, y el Vaticano optó en todos los casos por dejar bastante autonomía a las iglesias nacionales durante la Segunda Guerra Mundial, porque la situación era verdaderamente muy comprometida, ¿no? Es decir, las cosas varían tanto como para que en casos como Bélgica, por ejemplo, que está bastante bien documentado, y en Países Bajos, ya lo he dicho, la Iglesia directamente, la Iglesia Católica, se está negando a ejercer, a ejercer sus oficios religiosos, a enviar a representantes de la Iglesia a hacer las misas de difuntos, por ejemplo, de voluntarios caídos en el frente oriental, ¿no? Esto es impresionante. Se niegan por sistema a hacerlo, ¿no? Lo cual contrasta muchísimo, como he dicho antes, con con lo que pasa en España, ¿no? Donde hay muchas veces gente de la institución, ¿no?, dando la extrema unción a presos que serán ejecutados o que son ejecutados en las madrugadas de las prisiones españolas de los años 40, ¿no? Y donde la Iglesia Católica como institución, el Vaticano mismo, el Papa, felicita al propio Franco por la victoria exitosa de su cruzada, ¿no? Fijaros, de hecho, otro recurso conceptual muy importante del cristianismo, que como es la idea cruzada, primero se utiliza en España y después es utilizado en la guerra contra la Unión Soviética. Es la cruzada europea contra el bolchevismo. Ese es el lema que utiliza Joseph Goebbels, ¿no? Pero no, en general, hay países donde vamos a ver, la Iglesia Católica, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es una institución tremendamente compleja, es una institución de masas, tiene el pulso o siente el pulso de la sociedad, y eso es lo que le ha permitido sobrevivir, obviamente, durante 2 milenios, sobrevivir y evolucionar para sobrevivir. Y eso hace también que dependa mucho de cada jerarquía. Es decir, por ejemplo, el arzobispo croata, Stepinac, perdón, es una figura que no se identifica con los principios del fascismo, pero en cambio el obispo de Sarajevo, ¿no?, la capital de Bosnia, que está en aquel momento dentro del Estado independiente de Croacia, es un redomado fascista que está dando alegatos contra los judíos y los serbios ortodoxos desde el púlpito, ¿no? Lo mismo pasa en la Francia de Vichy. Es decir, toda la jerarquía católica no se identifica con el régimen, ¿no?, de Petén, pero en cambio hay muchísimos curas a nivel de parroquia o obispos, los hay, que sí, y que además están llamando al reclutamiento, están llamando a que los voluntarios se apoyen, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo que es difícil tratar como un todo a las instituciones, a instituciones como la Iglesia, ¿no? Entonces nos tenemos que quedar con esa idea: autonomía de las iglesias nacionales, representadas por el capo de cada lugar, pero luego además autonomía también de los propios jerarcas locales, ¿no? Los obispos, de los párrocos, etcétera. Hasta el punto de lo que digo, ¿no?, que muchos monjes franciscanos en la zona de Herzegovina
directamente además son excomulgados y pierden los hábitos por su implicación en matanzas y demás, ¿no? De hecho, uno de los jefes del campo de concentración de Jasenovac es un antiguo monje franciscano, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está dentro también, ¿no? Obviamente la gente de iglesia es gente conectada a su momento histórico y toma decisiones en base a cálculos de costes-beneficios, ¿no? Y al entorno y a la lectura que hacen del entorno. Entonces, pues bueno, es complejo el tema. Hay otra cuestión que se está hablando sobre ello en el chat y dice que todo suena mucho. Que todo nos está sonando mucho, todo ese caldo de cultivo que habíamos hablado en cuanto a la Gran Depresión, los movimientos fascistas, que esto parece que lo estamos en cierta medida viviendo. Esto es muy difícil y muy complejo, porque esto es muy complicado, ¿no? La historia no se repite, rima, dicen. ¿En qué punto estamos ahora? Tú como historiador, ¿tú crees realmente que esto puede pasar con las distancias, que algún tipo de fascismo puede regir o puede articular un estado en lo que es Europa? ¿Tú cómo ves esto ahora mismo? Imposible de saber, pero estamos en una coyuntura preocupante. Estamos en una coyuntura muy preocupante porque además la ultraderecha ha sabido vestirse de unos ropajes que son bastante eficaces para salir de la irrelevancia en la que había vivido o de la sombra en la que estaba, en la que se encontraba muchas veces dentro de los propios partidos demócratas cristianos, a veces. El caso de España es evidente, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Porque no están planteando el establecimiento de dictaduras, sino el reforzamiento de la autoridad del Estado, que parece que es un eufemismo, pero no es lo mismo. Es decir, lo que está planteando la ultraderecha europea actualmente es justamente explotar al máximo los propios recursos que brinda a nivel legal y jurídico la propia estructura del Estado a nivel constitucional ya hoy para reforzar esa autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque la ultraderecha sabe que la gente no está por la labor de soluciones autoritarias, al menos en clave de lo que fueron los años 30, me refiero, ¿no? No está por la labor de eso todavía, porque obviamente, vamos a ver, hay paralelismos, desgraciadamente hay bastantes paralelismos, hay una crisis económica no resuelta desde el 2007-2008, agravada por una pandemia muy envuelta en los ropajes del conspiracionismo, que también existió en los años 30 y bueno, el conspiracionismo ha existido siempre y en momentos de crisis se hace mucho más fuerte, como si hiciera falta buscar conspiraciones y no tuviéramos bastante ya con el sistema de dominación en el que vivimos, que es evidente y clarísimo. No veo dónde hay que buscar más problemas, la verdad. Pero no, es curioso, ¿no? También cómo la propia ultraderecha busca desinformar, busca justamente generar más desorientación y más desconfianza y al mismo tiempo presentarse como, digamos, la única tabla de refugio posible o de salvación, ¿no? Eso es una de las cosas que hace la ultraderecha, al igual que lo que decía antes, ¿no? Una de las cosas que la ultraderecha está haciendo, que además supongo que la gente ya como decía el compañero o la compañera que hacía la pregunta, lo habrá visto, ¿no? La crisis de los refugiados, pues pasaba exactamente lo mismo. Es decir, al judío se lo consideraba un elemento subversivo por naturaleza porque se lo consideraba apátrida, aunque no lo fuera, porque había judíos que eran plenamente laicos e identificados con la nacionalidad del Estado en el que vivían, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la nacionalidad mayoritaria. Es decir, había judíos alemanes que eran condecorados de la Primera Guerra Mundial, héroes, orgullosos de su país, habían contribuido al mejoramiento y llegamos al florecimiento de las letras y la cultura alemana, en fin, o austriaca o lo que sea, ¿no? Si hablamos de Stefan Zweig, por ejemplo, o tantos otros que podríamos hablar. Pero eso no poco importaba, ¿no? Quiero decir, al judío se le consideraba apátrida en tanto que miembro de una raza y cultura distinta y en tanto que tal, como apátrida se consideraba que era más propenso a abrazar proyectos internacionalistas, es decir, el comunismo. Pasa exactamente igual con la crisis de los refugiados actuales, que se considera que son portadores del fundamentalismo islámico, del retroceso de las libertades europeas, y curiosamente quien más enarbola esa bandera es quien menos libertades quiere, ¿no? Que es la ultraderecha, en la defensa de las libertades europeas. Bueno, en fin. Es problemático porque luego además la ultraderecha está utilizando ese recurso muy eficiente que ya lo utilizó en los años 30, que es la idea de intentar de alguna manera condicionar, hacer una posición condicionada. ¿Qué quiere decir? A sabiendas de que no podrá acceder por vías institucionales, a priori, que ya lo ha hecho en algunos sitios, ojo, que no podrá llegar por vías institucionales democráticas al poder de manera unilateral, sin compartirlo con nadie más,
lo que hace es intentar, de alguna manera, que todo el arco parlamentario bascule hacia su agenda política, hacia las problemáticas que considera prioritarias. Es decir, que se tenga que debatir todo lo que a ella le conviene como cultura política, a la ultraderecha. Es decir, que la derecha conservadora tradicional, demócrata cristiana en este caso, por miedo a sufrir una sangría de votos, tenga que asumir políticas propias de la agenda de la ultraderecha, y que además todo esto lleve a la propia izquierda socialdemócrata tradicional al centro, más también a posiciones complejas, o que polarice más todavía y que provoque más conflicto y que eso provoque al mismo tiempo más radicalización. Eso se llama oposición condicionada y por eso la ultraderecha actualmente intenta ocupar tanto el espacio público. Y he insistido varias veces, y con eso acabo un poco esta intervención, el mayor problema que tenemos actualmente para mí, bueno, aparte de muchos otros, ¿no? Pero uno de los gravísimos problemas que tenemos es exactamente que yo creo, y lo veo como profesor universitario, que estoy en contacto con jóvenes de 20 y pocos años o a veces menos, estamos perdiendo en muchos casos la batalla por los jóvenes, es decir, por la batalla por el espíritu de los jóvenes y por la identificación de los jóvenes con proyectos de emancipación y crítica y de construcción comunitaria en clave de inclusión, no de exclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque la juventud se enfrenta a una situación pues muy jodida, hablando mal. Quiero decir, estamos en una crisis climática de consecuencias no imprevisibles, sino totalmente previsibles, que eso es lo más dramático de todo. Estamos en una crisis económica, estamos en una sociedad muy desagregada por el éxito y penetración de los valores neoliberales y capitalistas, ¿no? Bueno, que es una redundancia porque es lo mismo. En fin, y eso provoca pérdida de rumbo, pérdida de opciones, un mercado laboral muy agresivo, difícil, de precarización material, de precarización psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha gente joven que está empezando a considerar que militar o simpatizar con la ultraderecha es contracultural, es una muestra de rebeldía y es una muestra de protesta, claro que sí. Para ellos lo es, porque no ven atendido no se ven atendidos como nicho o como garantía futuro por nadie, o lo perciben así. Y esto es preocupante, porque esto pasó exactamente igual en los años 20 y 30. Pasó exactamente igual, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. Tenemos un problema y cualquiera que sea profesor o profesora de instituto, que seguramente habrá gente escuchando ahora que lo sea, lo sabrá perfectamente. Lo están comentando ahora mismo también. Claro, esto es un problema muy grave esto. Madre mía. Es que nos podemos tirar la vida hablando sobre esto. Bueno, nos dice Aula Pública, que también es profe de instituto. Me ha parecido curioso siempre como fenómeno sociológico cómo esta clase de ideología puede encandilar tanto a las masas independientemente del grado de formación de la persona o de su nivel económico. Vamos, que tiene mucha capilaridad. Sí, vamos a ver, es por lo que he dicho antes, la cultura política fascista es esencialmente sincrética y no tiene un corpus de ideas cerrado, es decir, no es extraño para nadie. Ser fascista es más intuitivo que el producto de la interiorización de una serie de ideas políticas. Es muy intuitivo, es la pertenencia a la comunidad, estrechar lazos, cerrar filas y defender lo mío frente a los demás, en un mundo donde se perciben multitud de amenazas. Esto es muy fácil de vender a multitud de nichos sociales, a multitud. Y de hecho, que funcione el discurso de esta gente tiene que ver con que hay una inteligencia detrás que es potente y que sabe leer cuáles son las necesidades del entorno. Es que este es lo más dramático de todo, es esto. Que la gente que está elaborando la estrategia política por la que se guía la ultraderecha actual sabe lo que está haciendo, lo sabe perfectamente. Lo sabe y sobre todo también lo cree, ojo, que es que esto es una cosa que a veces perdemos de vista. Nosotros siempre vemos la ultraderecha en clave de manipulación. Ojo, no hay mejor propagandista que el que se cree su propia propaganda, que esto es el tema. No lo perdamos nunca de vista. La extrema derecha no es manipulación estricto sensu. Verdaderamente creen que vienen a iluminar, ¿no? A traer la verdad, a enseñarte a vivir o a que recuperes, digamos, las coordenadas que has perdido, ¿no? Esa pérdida de coordenadas o de los puntos de navegación que parece que los hemos perdido como sociedad, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que hay más factores. Obviamente, la ultraderecha de hoy no es la ultraderecha de ayer, en el sentido de que no bebe de los mismos nichos. Sí que bebe de una insatisfacción juvenil muy importante. Creo que eso era algo que no pasaba de manera tan evidente hasta hace 5, 6, 8, 10 años, pero que ahora está volviendo a pasar de manera evidente. Bebe también de todo un sector de las clases populares muy lumpenproletarizado. Me refiero a lumpenproletarizado en el sentido de que ha perdido su identidad de clase, se ha desclasado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque ha habido una desindustrialización generalizada en Europa que ha dejado con el culo al aire, hablando mal,
a multitud de gente que militaba antaño o familiarmente por tradición en opciones sindicalistas y políticas de izquierda radical a menudo. Esto está absolutamente medido y lo sabemos perfectamente como en la cuenca industrial de Valonia, Charleroi y alrededores, con sus cuencas mineras, con toda la industria textil y metalúrgica que fue desmantelada en los años 60-70, todas las cuencas mineras y toda la gran industria francesa exactamente lo mismo, las zonas portuarias como Marsella también, antiguas zonas muy industriales y muy importantes para el comercio, por ejemplo, con las colonias, sobre todo con Argelia, todo eso ha provocado que toda esa gente que estaba en opciones de izquierda radical o de izquierda socialdemócrata haya basculado hacia la ultraderecha, con un discurso de protesta otra vez. Porque el hecho de que Marine Le Pen haya... Marine, perdón, que estaba hablando del padre. Marine Le Pen haya conseguido un 40% de votos, no quiere decir que haya un 40% de franceses que sean fascistas. Puede ser sencillamente que haya un 40% de franceses que no se identifican con ninguna otra opción política y están haciendo un voto de protesta, que desde luego no considero que sea la mejor manera, ¿eh? Obviamente no estoy aquí justificando nada, pero intento entender. Obviamente no hay un 40% de franceses que sean ultraderechistas o fascistas, o llamémoslo como queramos, sino que hay gente muy agotada, hay gente muy cansada porque es cierto que las sociedades europeas, en muchos aspectos de sus políticas sociales, de sus políticas de inclusión social, han fracasado. El caso de Francia es dramático con el tema de las banlieues. O sea, el que diga, vamos a ver, aquí voy a ser polémico, pero no soy polémico. En realidad lo que voy a decir me parece una perogrullada. Decir que la inmigración masiva que está llegando de fuera de Europa no es un problema es una gilipollez, perdonadme la expresión. Es decir, decirle problema no quiere decir que se la rechace por sistema, quiere decir que hay que tratarla como tal, porque es un factor potencial de desestabilización, vamos, lo estamos viendo. Quiero decir, no por culpa de ellos, de los que vienen, sino por la manera en la que respondemos a cómo vienen y por los recursos que el Estado pone para favorecer su inclusión en la sociedad. Es que es un tema complejo, es difícil. Para sociedades que ya de por sí están precarizadas materialmente y que viven en un estado de competencia por los recursos y en un mercado laboral muy agresivo, pues bueno, obviamente la gente que viene no está compitiendo por los mismos puestos de trabajo ni por los mismos recursos, pero eso sí que pero se percibe así. Y a veces importa más lo que se cree que lo que es, desgraciadamente. Y todo esto requiere una implicación muy potente por parte del Estado, por parte de la sociedad cívica y ahí se está haciendo mucho trabajo, pero desgraciadamente no es suficiente. Y hay mucha gente militando para favorecer estos procesos, pero desgraciadamente, bueno, estamos en una situación problemática y vamos a una situación difícil. Somos los historiadores pésimos futurólogos, porque lo somos, pero yo soy muy pesimista, profundamente pesimista, lo cual no hace que deje de luchar y militar de la manera que yo creo conveniente y que creo que debemos hacerlo, ¿no? Esto es una manera de hacerlo, es decir, promover la conciencia crítica, la cultura y el conocimiento es una manera de contribuir a la emancipación y a la libertad y a la autonomía de las personas, en la capacidad de decisión, ¿no? En fin. Te voy a hablar sobre las herramientas o los mecanismos por los cuales se puede cambiar una tendencia que, como indicabas tú, también lo indicaban en el chat, desde hace 5 o 6 años se está viendo cada vez de manera más amplia y más nítida. Ya has dado respuesta ahora mismo, ¿no? Con lo que estás haciendo, con este libro, con conciencia crítica, efectivamente. Y más allá de eso, también a la hora de construir... primero analizar y ahora construir. Los medios de comunicación de masas, ¿qué responsabilidad tú ves también que tienen, ¿no? Como altavoz de este tipo de movimientos? ¿Son realmente una de las piezas claves para entender este crecimiento de este tipo de movimientos? Para mí totalmente. Ojo, entendiendo el dilema ético que tienen detrás los medios de comunicación y ya no tanto los medios, ¿no? Porque hablar de los medios es hablar de las cabeceras informativas, sino los profesionales del periodismo. Y yo entiendo que obviamente es gente, primero, que está presionada por un entorno laboral que también es agresivo y que tiene una agenda política, porque los medios los financian agendas políticas concretas. Esto, vamos, que no estoy diciendo nada conspiracionista, es una evidencia. Esto es así desde que aparecen los medios de comunicación de masas. Siempre hay una agenda política detrás. Y eso implica que hay una línea editorial. Y eso implica que además tú, con una ética periodística, pienses, vale, ¿qué es mejor, informar o no informar? ¿Hay que informar de que estos partidos existen y de lo que hacen o sencillamente hay que dejarlos en el vacío? El problema es que los medios de comunicación están contribuyendo a blanquear y están contribuyendo a normalizar la presencia de la extrema derecha en la sociedad. Esto es un problema grave, porque se puede informar, pero hay que informar de manera muy clara y evidente, con valores claros y evidentes, no cayendo en el buenismo de todas las opciones son buenas. No, todas las opciones no son buenas. Son buenas las opciones que respetan la pluralidad, son buenas las opciones que respetan la libertad, son buenas las opciones que me respetan a mí como individuo en mi dignidad, que no creen que
que saben o son capaces de decir qué es bueno para mí. ¿Por qué? Que son poseedores de la luz universal de Dios, o por qué, ¿no? Quiero decir, bueno, creo que hemos llegado a un grado de emancipación y de progreso cultural que nos permite, de hecho, tirar de amor propio y darnos cuenta todos como sociedad que nadie nos tiene por qué imponer una manera concreta de vivir, menos una manera autoritaria que restrinja libertades, me refiero, obviamente. Todos nos tenemos que dar un contrato social, hay unos mínimos que tenemos que aceptar, eso muchas veces seguramente se tiene que recordar, a través de multitud de vías, la educación, los medios de comunicación, las políticas del Estado y muchas otras cosas, pero al final tenemos que tender siempre a buscar la máxima autonomía del individuo y a eso tiene que contribuir la educación y a eso tienen que contribuir los medios de comunicación. Pero claro, eso obviamente pasa sobre todo también por marcar ciertas líneas rojas y partidos que amenazan ese modus vivendi, ¿no? Esa convivencia, opciones políticas, culturas políticas que nos privan de eso, a mí, pues obviamente, yo creo que tienen que estar vetados de la opinión pública. Pero bueno, claro, obviamente es complejo aislarlos porque forman parte de una dinámica política más amplia, hacen falta para explicar también los propios movimientos sísmicos que tienen lugar en otras fuerzas políticas, el tipo de planteamientos políticos que están haciendo otras plataformas y espacios, los movimientos sociales. Es complejo, es complejo. Y luego sobre el tema social, y que quería cerrar un momento una cosa que me ha venido a la cabeza de antes. Sí. Claro, hay otro problema que tiene bastante relación con lo que fue la Europa de los años 30, 20 y 30, sobre todo 30. Tiene bastante relación y no. Hay dos problemas básicos. Uno es que no tenemos actualmente la percepción, la sensación de que existe una alternativa viable a los sistemas actuales de poder, ni tampoco nos sentimos quizás a menudo con la fuerza organizativa y con la voz necesaria para responder a la amenaza actual que supone la ultraderecha. Yo lo creo sinceramente, es decir, no digo que no haya, faltaría más, que decir que yo soy el primero que además he estado en espacios políticos de este tipo. Claro que hay gente organizada y trabajando y muchísimo además, y de manera desinteresada a menudo y vamos, desde aquí mi admiración para ellos, ¿no? Y para ellas. Pero eso no quita para que obviamente estamos mucho más desagregados como sociedad, mucho más desagregados, eso es una consecuencia, como decía antes, del triunfo absoluto de los valores neoliberales que se muestran y se ponen de manifiesto en una cosa muy concreta, que es el éxito de la identidad de clase media, que se ha convertido la mesocracia en la aspiración de, bueno, es lo que ha permitido estabilizar los propios sistemas democráticos liberales, ¿no? La existencia de mesocracias. Entonces, volvemos al mismo problema siempre. Es la gente que está en el trance de perder más, o que cree que está perdiendo más, la que más se está radicalizando. Y esto va desde las clases medias bajas hasta toda la gente que ha caído de las clases medias a las bajas y que ¿cuál es la aspiración de todos al final? Volver a los buenos viejos tiempos, del pre-2007, pre-2008. Y eso es inalcanzable ya. Eso es inalcanzable ya. Pero no tenemos una alternativa o a priori no la percibimos, no la vemos de manera evidente, no vemos, no vemos a dónde acogernos, dónde agarrarnos, ¿no? Y entonces esto es muy problemático porque, bueno, responde al hecho de que ha habido un trabajo de zapa muy fuerte desde hace 80 años en la destrucción de alternativas políticas al sistema, ¿no? Y estamos un poco huérfanos, ¿eh? Que no es real, pero porque hay opciones, pero no están suficientemente visibilizadas como lo estuvieron en otros tiempos. Esto es lo que quería transmitir, ¿no? Madre mía, David. Bueno, la gente está muy pesimista también en el chat, lo tengo que decir. Eh, estamos Qué mal, fastidiados. qué mal. Pero bueno. Siempre hay que tener un hilo hacia la esperanza y una luz y bueno, seguir construyendo cosas como estás tú con tu línea aquí de investigación y movimientos y con este último libro. Por cierto, me preguntan sobre el libro. ¿Tú has estado en Madrid presentándolo ya? Yo creo que has estado en la Carlos III ¿No has estado en la Carlos III? ¿No has estado todavía en No, Madrid? no, de hecho me invitaron a San Pablo, a la CEU San Pablo, a la Universidad Católica San Pablo, me invitaron a participar, nada, pero era en un espacio cerrado, restringido a los alumnos del máster de investigación de historia contemporánea. No, lo de Madrid está pendiente para el curso que viene, yo creo que en septiembre o en octubre iremos para allá, seguramente en octubre. Sí, hombre, y claro que quiero Avísame. ir. Sí, y ya os avisaré a todos, os enteraréis porque como todos somos unos brasas por las redes, pues nos enteramos de todo mutuamente, ¿no? No, sí, sí, claro que sí, hombre. Y tengo además muchas ganas de ir a Madrid porque es un lugar muy querido para mí
Y mira, curiosamente nunca he presentado ninguno de mis libros allí porque no se ha dado la ocasión o, bueno, he hecho muchos seminarios, he participado en muchos espacios de debate y eso, pero a nivel más público no tengo, no he llegado a ir por allí o no nos han dado las invitaciones o las situaciones necesarias para ello. Pero bueno, esta vez lo forzaremos un poquito y apareceremos por algún sitio. Me preguntan también, nos preguntan acerca de la recepción del libro. Si tienes muchos haters, perdón. Aquí lo dice una fan, Avena25 es fan de tuya ya del libro, pero dice, hay gente, ¿qué tal la recepción? ¿Es buena? ¿Hay gente crítica? Bueno, de momento lo que estoy recibiendo es un feedback muy positivo en general. Y además hay reseñas en camino en espacios muy prestigiosos de toda España, cosa que además, pues obviamente siempre te enorgullece, ¿no? Pero al final lo que más te mueve sobre todo es sentir el pulso de los lectores, digamos, de la calle, ¿no? Compañeros de instituto, o gente que te sigue ya por las publicaciones previas. Y en ese sentido la recepción está siendo muy positiva, ¿no? Es decir, también de compañeros de oficio, ¿no? Lo que ves es que, y esto lo digo desde la modestia, en verdad, y es así, pero lo quiero decir, la gente que nos dedicamos a esto, por las exigencias de la carrera, que es una carrera muy competitiva y que nos invita mucho a la producción constante, a veces de manera absurda, es decir, nos invita a producir y a hiperreproducir conocimiento sin ton ni son muchas veces, porque tenemos que producir para poder engrosar el currículum y poder aspirar a las plazas que nos establecen en el sistema universitario. Es demencial, absolutamente demencial, dentro de trabajos que deberían ser artesanos, como este, que me ha llevado 10 años. Claro, en ese sentido, tenemos una mentalidad muy proyectiva los académicos, es decir, no nos hacemos fuertes en lo ya conseguido, sino que pensamos en lo que todavía no hemos hecho. Es la primera vez en toda mi carrera profesional en la que tengo sensación de consagración, en el sentido de que, por lo que he sabido de compañeros, por cómo se ha vivido la obra entre la gente que la conoció antes de que saliera publicada, porque siempre envías algún capítulo a algún colega para que eche una lectura, o la gente que ya lo ha ido leyendo, y el propio público que te ha ido escuchando en las diferentes presentaciones que has hecho, pues en Barcelona, en Zaragoza, en Bilbao, ya lo diré, en Teruel también, etcétera, o en Granada, que también lo presentamos allí. Es una recepción muy positiva y yo tengo una sensación de consagración, de decir, bueno, es un trabajo muy madurado, ¿no? Sí, fue una tesis doctoral de 5 años que defiendo en el 17. Decido volver a empezar el libro desde cero, sin tener para nada en cuenta el manuscrito original. Obviamente las ideas fuerzas son las mismas que las de la tesis, pero quiero reconstruirlo de cero como reto intelectual, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado, para ser capaz de integrar las nuevas aportaciones, para meter nuevas fuentes, para meter los nuevos casos que he metido, porque la tesis originalmente solo introducía Francia, Valonia y España. Y veo que es un trabajo que ha madurado, que ha reposado, que me ha que es el fruto de muchas experiencias personales volcadas en el trabajo, de muchos proyectos en los que he participado, por ejemplo, con personas refugiadas, en un proyecto de la Comisión Europea que participé en el 2020, muy duro, con personas de Siria, Irak y Afganistán, de las monografías que he publicado previamente, de la docencia, de mi contacto con los alumnos. O sea, es un trabajo que no hubiera sido el mismo si lo hubiera publicado en el 18, seguramente ni de lejos habría sido tan, pues si lo es, y parece que la gente lo vive como tal, bueno, es porque ha tenido un tiempo de maduración. Entonces, insisto en que la investigación tiene que ser artesanal. Todos vamos un poquito a matacaballo, no nos queda más remedio, pero yo en ese sentido reivindico un poco ir contracorriente del sistema, ¿no? Es decir, no caer en las garras de vamos a producir artículos, vamos a producir lo que verdaderamente puntúa. Ahora mismo a nosotros publicar libros, desgraciadamente, nos renta mucho menos que publicar artículos. Cuando publicar artículos dentro de lo que cabe es mucho más fácil, ¿no? Que elaborar una reflexión tan compleja y tan amplia como es un libro como este. Pero bueno, que no voy a entrar en los arcanos de la academia, ¿no? Que obviamente no es lo que nos interesa aquí, pero es importante que la gente sepa cómo se gesta todo esto, ¿no? Porque es duro y es difícil y forma parte de apuestas personales estratégicas. Yo tengo un compromiso con llegar al público, los artículos no llegan, los libros sí, y además con el compromiso muy claro de generar espacios de viaje intelectual y de transformación para quien se introduzca en una obra de estas. Es que para mí es fundamental la confianza en el público, igual que la puede tener un director de cine, igual que la puede tener un literato. Quiero mostrar cómo yo creo que es el pasado, complejo, necesariamente complejo, nunca en clave de blanco y negro, porque eso no funciona. Y creo que una de las cosas que tiene buena colaboracionista es eso, que muestra la multitud de aristas que tiene, ¿no? Todas las trayectorias que confluyen en una misma experiencia histórica, como puede ser la colaboracionista. Nos dicen que vayas para Sevilla también. Encantado de la vida, por favor. Iré a Córdoba en octubre, justo además. Córdoba en Cerca. octubre.
Y también nos dice que, bueno, mira, Verónica nos dice, a mí con esta entrevista ya me ha ganado David, me has ganado, vamos, que compré el libro y mañana lo recibe en casa, así que fíjate. Muchas gracias por la confianza. Y ya me hizo una pregunta arriba, creo que era Dani o Cristian, pero esto contesta, vamos, si quieres o no quieres, es sobre el tatuaje que están viendo en la muñeca, ¿qué significa? O en el... En la mano. Sí, es en la mano, perdóname. Es un pause. Esto tiene una historia muy larga. Que no tienes por qué contarlo, ¿eh? Que no, que simplemente... No pasa nada. Es una historia ridícula en realidad. Es mi primer tatuaje y bueno, bueno, forma parte de la intrahistoria, de la intrahistoria sórdida y absurda de cualquier ser humano de la Tierra. Yo tenía entonces 18 años y bueno, pues con mi cuadrilla de Teruel, yo soy de Teruel, original de allí. Tengo una cuadrilla de amigos muy estrechos que somos casi como hermanos, nos conocemos desde que somos críos. Y yo siempre he sido pues como muy charrador, que decimos en aragonés, ¿no? Muy hablador. Y me decían, me cago en la leche, tío. Un día que estábamos, pues eso, estábamos un poco con algún trago de más en la playa, me dijeron, eres un pesado, tío. Si tuvieras un pause, te lo pulsaría de vez en cuando para que te calles, ¿no? Y digo, ¿cuánto me pagas si me tatúo el pause, ¿no? Y te pago las vacaciones, tío, te pago las vacaciones. Y fui y me tatué el pause. O sea, que es que es tan absurdo como eso, ¿no? Para toda la vida, ¿eh? Luego tengo otros tatuajes con más sentido. Este es absolutamente absurdo, pero se me conoce por él. O sea que, bueno, al final ha sido una marca identitaria, ¿no? Como los pendientes y otras cosas que llevo. Ya con tú conoces ya con este término, a Tomás Aguilera Durán. Ah, ¿no? Le tienes que Tomás conocer. Aguilera Durán. Sí, le tienes que conocer. O sea, los tenéis que conocer. Trabaja en historiografía, identidades del pasado, de la antigüedad. No lo conozco. Estoy mirando a ver. Mira, sí que nos seguimos mutuamente en Twitter, estoy viendo, pero Pues no nos hemos conocido personalmente nunca. os tenéis que Nunca. conocer. Eres profe ahora de la Autónoma de Madrid. Os tenéis que conocer. Pues ojalá se dé Ya, la ocasión. ya me encargaré yo. Eh, Qué bien. Me alegro, hombre. Que bueno, nada más, David, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia y con todos los amigos presentando este libro, Colaboracionistas, Europa Occidental y el Nuevo Orden Nazi. David Alegre de Lorenz es el autor y está publicado y editado por Galaxia Gutenberg. Muchas gracias. Dentro de un tiempo tendrás una reseña aquí, una reseña profunda, como os gusta hacer las reseñas. Cuídate mucho. Pues nada, yo de verdad que os agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este espacio, que además tengo mucha querencia por el trabajo que hacéis y para mí es un honor, que te puedo decir, ¿no? Creo que estos espacios ahora mismo son espacios libres de verdad y son unos sitios que merece la pena preservar y por los que merece la pena luchar. Así que ser parte de esto pues es un honor que te voy a contar. Así que agradeceros a ti fundamentalmente, Javier, pero también a toda la gente que nos ha escuchado y que escucha el programa, porque creo que vale mucho la pena. Así que nada, de todo corazón, gracias a todo el mundo y espero que nos veamos pronto. Gracias. Un abrazo, amigo, David. Adiós. Adiós, adiós. Pues ahí teníamos...